De 11 a 13, Segunda Mañana. Conducción, Sofía Romano. Producción, Lucas Lavandera. Segunda Mañana. Lunes. Abre los ojos y sabe que es lunes porque con esa certeza se acostó la noche anterior y los sueños ya no la desorientan como antes. No son viajados, mucho menos lúcidos, como supo tener tiempo atrás. Esos sueños donde la persona detecta que está en un sueño y puede hacer en ellos lo que quiera. Ya no domina ese arte, perdió esa capacidad y no se acuerda siquiera cuándo ni cómo pasó. Toma pastillas para dormir desde hace unos años, cuando tuvo que tomar las riendas de su vida, y el insomnio ya no era una opción. Venía aguantando el agite de su círculo social, la seducción del intercambio de somníferos en alguna juntada, pero un día cambió todo. Ese día sí se lo acuerda, aunque fue hace más de 10 años. Venía de una semana feroz, con un rodaje nocturno y viéndose obligada a dormir de día. No podía, era prácticamente imposible. Pasaban los días, las noches, las horas de trabajo y no lograba conciliar el sueño. Intentó cosas, no es que no intentó. Ella intentó. Cerrar las persianas, darse una ducha caliente, tomar té de burucuyá con miel, hacer respiraciones, ponerse un antifaz, escuchar música de lluvia, sonidos del bosque, hacer una meditación guiada, dejar los estimulantes después de la 1 de la mañana, aunque le implicara la insistencia de quienes trabajaban con ella en el rodaje. Ni aunque estuviera liquidada, aceptaba un café o un mate después de la 1 de la mañana. Intentó cosas. No es que no intentó. Ella intentó. Pasaban las horas, los días y las noches transcurrían sin intervalos de sueño. Cerraba los ojos un rato, donde perdía la perspectiva del tiempo y se levantaba. A veces pensaba que había logrado dormir, pero luego miraba el reloj de la cocina y se daba cuenta que habían pasado 45 minutos y que simplemente había estado con los ojos cerrados. Completó así una semana. Esa noche, en el rodaje, se grababa una escena compleja. Entre la niebla, en una noche fría y gris, sucedía un asesinato. Moría la protagonista. Ella tenía que montar la escena, era asistente de arte. Desde hacía unos días, su capacidad para retener información había disminuido. Su precisión, su manualidad, también. Su percepción tampoco era la misma. Recibió unas indicaciones de la productora y las trató de cumplir. A las horas salieron los actores y comenzaron a rodar. La actriz caminaba con tacos altos entre la niebla y ese sonido le retumbó en la cabeza. Sintió pánico. El actor estaba escondido en penumbras esperándola. Ella ya sabía lo que iba a pasar y no lo podía permitir. Un grito extremo y mojado rompió el silencio agudo del set. Era la línea de la actriz, pero no venía de ahí, no era su guión. Todos se dieron vuelta. Era ella, que con los ojos rojos, vidriados, corría con un cuchillo a amenazar al asesino. Corrió con fuerza, pero estaba débil. Sus huesos sobresalían de la piel y su rostro todo estaba desfigurado. Al director le dieron ganas de seguir rodando, porque el límite entre ficción y realidad es ínfimo, y eso que estaba sucediendo tal vez era mejor de lo que estaba guionado. Se le tira encima al actor y lo corta. Él la insulta y exclama por favor que la saquen de arriba. Sáquenme a esta loca de arriba, es exactamente lo que dice. La agarraron entre varios, mientras se reían, nerviosos. El director gritó corte y los actores se fueron a su camarín. Soltó el cuchillo y los miró a todos con miedo, porque pensó que tal vez ellos también eran cómplices. Vino una compañera que dulcemente le trajo un té y le dio una pastilla. «Ponétela debajo de la lengua», le dijo. Y ella accedió. La mandaron a la casa y ese día se durmió. Fue la primera vez que no soñó. Al día siguiente la internaron. Mientras estaba allí, la visitó el director de la película. Le dijo que lamentablemente no iban a poder seguir contando con ella, pero que la productora había decidido darle una buena indemnización por todos sus años de trabajo. Le hizo firmar unos papeles y se fue. Abre los ojos hoy y sabe que es lunes, porque con esa certeza se acostó la noche anterior y los sueños ya no la desorientan como antes. Lo que ella no sabe todavía es que este lunes, cuando llegue a su casa, después de la oficina, antes de tomarse una pastilla, va a poner esa película. Va a ver la película que nunca quiso ver por lo que significó en su vida. Y ese mismo día va a descubrir que la asesina en realidad fue ella.
buenos días. Es un placer comenzar segunda mañana y es un pecado cortar música para pastillas de Patricio Rey y sus redonditos de ricota. Qué canción, Lucas, por favor. Pero bueno, hay que empezar un programa y si no, Miguel se nos enoja cuando son las 11:25 y todavía nos presentamos los contenidos. Por suerte son las 11 de la mañana y 8 minutos de este lunes 13 de julio del 2026 y todavía estamos a tiempo de hacer las cosas bien. Todavía tenemos tiempo de manejar bien el cronograma de este programa. ¿Cómo estamos, Sofi? ¿Todo tranquilo? Bien, te iba a hacer otra acotación. Todavía tenemos tiempo de manejar bien los tiempos. Qué lindo, me gustó, me gustó. Me quedé pensando, Sofía, a partir de tu relato, muy bueno como siempre, qué feo realmente cuando no te podés dormir. Qué feo cuando atravesás días enteros donde das vuelta en la cama. Intentes lo que intentes, no lográs conseguir el sueño. Es realmente terrible porque aparte uno intenta de todo. Uno da vueltas en la cama, uno se levanta, uno prueba, te tomas un vaso de leche, comes algo, salís a caminar un segundo, abrís la ventana, cerrás la ventana, te tapas, te destapas. Sin embargo, no lográs dormirte. Esos momentos son realmente muy difíciles. Es tremendo, es algo que padecen muchas personas. También, obviamente, lo venimos hablando con el psicoanalista Jorge Bafico y después de la última participación del libro de Allen, del psiquiatra, de Todos somos enfermos mentales. Hablamos también de la cantidad de personas que están consumiendo justamente algunos otro tipo de psicofármacos, pero muchas personas psicofármacos para poder conciliar el sueño y estamos un poco en esa rosca. Y realmente el insomnio produce consecuencias terribles. Hay una película que protagoniza Christian Bale, de hecho lo obligan para esa película a perder, no sé si algo cerca de 15 kilos, no quiero errar en el dato, 15, 20 kilos pierde, o sea, es piel y huesos. Se llama El Maquinista, esta película, y va un poco por ese lado, o sea, no la quiero spoilear para quienes no la vieron, es una película bastante vieja, no es actual, pero la película es una nebulosa constante entre lo que es cierto y lo que no es cierto. Y esto viene porque la privación de sueños, del sueño, te quita un poco esa percepción. A ese grado, ¿no? A ese nivel. Sí, por hablando supuesto. de un grado de insomnio severo, como lo presenta en esta película El Maquinista. Y está muy bien, pero muy bien documentada esa nebulosa en la que se entra en este tipo de estados de privación del sueño. Es una película que cuando la vi en el cine me marcó mucho. También me costó un montón entender eso, qué era lo que realmente estaba pasando en la vida de él y qué era lo que en realidad era producto de su imaginación, porque la privación de sueño a determinado punto empieza justamente a mezclar sucesos y te provoca alucinaciones. Y esta película en ese sentido está tremenda. No la vi, pero me seduce la premisa, me seduce. Sí, te la recomiendo. Para los que se quedan colgados con el tema del sueño, la semana que viene vamos a recibir a Bettina Tassino para hablar sobre cronobiología, cronotipos, cómo dormimos, cómo debemos dormir, cómo somos los uruguayos, qué tipo de personas hay a la hora de hablar de sueño. Así que bueno, vamos a tener un momento para ahondar en este tema la próxima semana. Quedó vendido un contenido ya. Excelente, anótalo, Miguel. Anota, Miguel, anota que vas a saber más. Anótalo, Miguel. Bueno, ya se pueden comunicar a través del 099-891-888. Aquí en la capital del país sigue como creo que está hace 2 meses. O sea, difícil. Cuantificablemente la cantidad de días soleados desde que arrancó el otoño, muy pocos. Y lo de hoy es nuevamente este escenario que parece una película distópica. Podría ser parte de la escenografía del cuento de hoy y parte de la escenografía del Maquinista, porque el gris que hay en el río es como que se espeja con el gris del cielo, ¿no? Se confunden. Hay un punto en el que la bahía, y claro, en esta ventana que tengo yo, la bahía realmente se confunde con el cielo. Nunca mejor dicho que el cielo se confunde con el mar. Totalmente. El horizonte, prácticamente esa línea no se ve, no está esa línea divisoria. No sé cómo está en otras partes del país. Me encantaría, si tenés la información, Lucas. Según Inumet, no hay un punto del país que esté soleado en este momento. No me digas eso. Espero, por favor, que Quiero que haya gente desmitificando Inumet. Claro, que vengan a desmentir a Inumet con alguna foto maravillosa de alguna parte del país donde sí se ve un poco de cielo azul. ¿Te puedo decir algo igual, Sofi? Sí, claro. Sabiendo que quizá me digas que no estás de acuerdo, pero creo que hay lugares que son más lindos con un día como este. Y yo creo que hay zonas de la ciudad vieja que son más lindas y que tienen mayor encanto un día gris como hoy. Zonas de la ciudad vieja. Sí. Yo pensé que me ibas a tirar, no sé, estar en una cabaña con estufa de leña. No, Ciudad en Vieja. las sierras de Minas. Venía caminando por Ciudad Vieja, vi el día nublado y dije, es lindo Ciudad Vieja así nublado, me gusta.
algunos días, pero Ciudad Vieja... Claro, venimos muy acostumbrados a esto. Ciudad Vieja con solcito, aunque haga frío igual, pero con un solcito, al atardecer. Sí, tenés razón. Está precioso. Cambio de opinión. Para mí, en realidad, este clima garpa en un montón de aspectos, por más de que generalmente garpa a sectores más privilegiados, porque por supuesto. También si tenés menos, cuando hace mucho frío, cuando llueve es bastante más jodido, pero tiene sí algo de melancolía, tiene algo de encender ahí un espíritu creativo, le puedo encontrar esa rosca, pero creo que depende mucho también el momento y el lugar donde estés. O sea, lo que te decía, si estás en una casita con estufa a leña, con la radio prendida, no sé si escuchando Segunda Mañana, pero bueno, escuchando ¿por qué no? La banda que quieras escuchar, haciéndote una comida rica, haciendo las 11:14 de la mañana, preparando algo, sintiendo los olores de la cocina. Ahí lo puedes disfrutar. Ahí te digo que sí. Creo que hay una forma en la que seguro no puedes disfrutar días como estos, y es si ya te estás quedando sin stock de ropa limpia y seca. Como te está pasando a Como vos. me está pasando a mí, solamente quiero anunciar, porque esto es parte de mi servicio a la comunidad, Sí. a partir del jueves, porque ahora está todo nublado, está húmedo, hay neblina, a partir del jueves se vienen las altas probabilidades de precipitaciones. Así que el jueves ya va a ser muy difícil que puedan lavar. Si quieren lavar, y capaz que es este el momento. Aunque ustedes miran, Lucas, ¿a vos te parece? Bueno, lo que viene es peor. Es todo lo que les puedo decir. Lucas. Perdón, no quiero venir con malas noticias, pero la realidad apremia. Que, el equipo está de testigo. Yo les anuncié que mi relato hoy arrancaba medio bajón, pero comparado a esto, Lucas no es nada. Sí, no se compara. Bueno, siguen llegando los mensajes al 099898888. Preguntan, Sofi, ¿de quién es el relato? Es de propia autoría. Bueno, está bien, tenías que decir. Es de propia autoría. Buen comienzo de música. Bueno, escuchamos música para pastillas de Patricio Rey, su redondito de ricota, del disco Octubre, una canción formidable, como todo ese álbum. Impresionante el relato. Sofía, Insomnio con Al Pacino, tan buena como real. Mirá, no la tengo esa. Sí, me dice Vale Fuster, me dice que sí, que está buenísima. No la tengo, y eso que he visto muchísimo de Al Pacino, pues me encanta. La voy a anotar. Muchísimas gracias a Beatriz, que me mandó este mensaje y esta recomendación. Compartimos algunos más. Amo este momento de introducción de Segunda Mañana, nos dice acá Ana. Muchas gracias, Ana, por estar del otro lado. ¿Querés compartir alguno más? Que hoy tenemos los dos el WhatsApp de la radio. Tenemos los dos, esto es increíble. El poder y el monopolio de la comunicación ya no es un monopolio. Así es. Es un oligopolio ahora, bueno. Por acá te felicitan, Sofi, por el relato. Todos los que te dan para adelante los voy a leer yo, porque sé que vos no los vas a leer. Gracias. Por acá dicen, muy buena relatora. Tenía que entrar a una oficina y no podía desprenderme de la radio, dice por acá. Qué tremendo eso, cuando tenés que entrar a un lugar, tenés que ir a hacer un trámite, o tenés que salir de tu casa y estás escuchando la radio y decís, no me puedo ir en este momento, o perdés el ómnibus. Me ha pasado más de una oportunidad, es incluso desesperante, pero vale la pena, vale la pena. Por acá dicen de vuelta, impresionante el relato, Sofi. Bueno, mucha gente del otro lado, y recibimos sus fotos de cielo, Manden las fotos de cielo en caso de que haya sol. Algo clave, Lucas, en esto de leer mensajes es, vos lees el mensaje y luego cliqueás en el número y te fijás el nombre de la persona. Y Perfecto. Ahí lo personalizás. Lo ideal, en realidad esto es para ustedes que están del otro lado, sería que abajo del mensaje nos pongan Sonia de San Isabel Carlos. de Paso de la Arena. Eso sería como lo ideal. Pero bueno, si no sucede, nosotros tenemos esa opción que es cliqueo el teléfono y generalmente aparece el nombre. Por ejemplo, Isabel escribió, tremendo comienzo, Sofía, prendida Segunda Mañana como todos los días. Buen lunes, Isa. Excelente. Yo agradezco que hagan eso porque ustedes tienen que considerar que tienen un productor muy ansioso. Que cliquear el número me lleva mucho tiempo. Entonces, si ustedes pueden dejarme el nombre, yo se los agradezco profundamente. ¿Qué relato es? Me pregunta acá Leandro. Es un cuento que escribí esta mañana. En realidad iba a escribir algo que no tenía nada que ver con esto y pintó esto. Está bien, el día te invitó a pensar esto. Le había puesto de nombre Venden pastillas para no soñar y lo iba a anexar. Acá estoy haciendo sincericidio, ¿no? Lo iba a anexar con la canción de Joaquín Sabina, Venden pastillas para no soñar. En realidad se llama Pastillas para no soñar, esa canción de Sabina, de Física y Química, pero después escuchando la letra de la canción como que no me daba el mismo espíritu del relato. El relato era un poco más dark. Y ahí dije, bueno, música para pastillas de Los Redondos. Pegó. Mirá lo que dice por acá Leandro, Sofi. Sí. No los escucho todos los días, pero cada vez que los veo es genial, nos dice por acá. Por otro lado, este comienzo me explotó la cabeza. Estaba empezando una sopa y tuve que dar vuelta a ver la TV para seguir el relato. Los terminé escuchando con un cuchillo en la mano y una remolacha en la otra. Mis manos manchadas de rojo. Una escena cinematográfica. Uf, ahí de nuevo, ¿no? Cuando la realidad y la ficción empieza a difuminar ese límite. Maravilloso. Gracias por
por ese intercambio. Julia de Jacinto Vera también nos está escribiendo. Muchos mensajes a través del 099-891-888 y mientras los seguimos compartiendo, vamos a presentar los contenidos. Así Miguel hoy está conforme con los tiempos del programa. En minutos nada más, ya está en la casa de la Diaria Radio, recibimos a Lucía Barrios. Así es, hoy viene con un título interesante. Una pregunta nos plantea Lucía. ¿Acaso la obsesión por el crecimiento está volviendo al progresismo ciego y cómplice de las gigantes tecnológicas? Porque cuando hablamos de los avances tecnológicos, la incorporación de la inteligencia artificial, se plantean algunas preguntas que ya son clásicas, como esto de, bueno, ¿dónde va a quedar la creatividad? ¿Qué va a suceder con el trabajo? ¿Voy a perder yo mi trabajo? ¿Mi mano de obra va a ser reemplazada? Pero hay otras preguntas que también son bien importantes y que a veces quedan un poco de lado, y es esto de ¿quién se beneficia con todo esto? El valor que se genera con todo esto. ¿Quién se lo apropia? ¿Y qué sucede con los progresismos? Bueno, habló Lucía Barrios para una nota de la Diaria muy interesante que vamos a tomar como insumo con la economista argentina Cecilia Ricap, que aportó varias cosas interesantes para dialogar sobre estas preguntas. Un éxito y aparte muy, muy alineado a lo que viene siendo Segunda Mañana en el análisis de la inteligencia artificial con el columnista de filosofía Javier Massa, que si bien viene hablando de este tema, el jueves, el último jueves que estuvo, empezó a dilucidar y a desentrañar el término tecnofascismo. Este jueves va a ir con tecnofeudalismo, que es otra arista del tecnofascismo, pero que justamente empieza a navegar también, Lucas, por esa arista que es qué está debajo de todos los datos que entregamos, ¿no? Qué es lo que está invisibilizado, que en realidad tiene muchísimo poder. Así que me parece que está bueno este mashup que estamos haciendo en esta semana con lo que se va a venir en minutos junto a Lucía Barrios y luego el jueves con Javier Massa en su columna de filosofía. A las 12 al mediodía vamos a tener la actualización informativa, tal vez hoy un ratito antes, seguramente, hoy en voz de Lucas Lavandera. Y luego va a venir Claudio Martínez, el gran Claudio Martínez, tremendo artista, cantante, percusionista y compositor uruguayo, que en este momento la está rompiendo toda, pero que la está rompiendo toda desde hace mucho más que esté presente. Porque tiene una trayectoria larguísima, podemos hablar de su trayectoria solista, podemos hablar de cuando estuvo en la banda de Jorginho Goularte, podemos hablar de la Rueda de Candombe, podemos hablar de su participación en el último disco de Jorge Drexler, realmente una trayectoria en distintos ámbitos y que además hace un tiempito, hace un poquito más de un año también incursionó en su primer proyecto solista, que es Tiempo de Andar. Un disco precioso, un disco que transpira candombe y que le hace realmente homenaje a su nombre, Tiempo de Andar, porque es un disco precioso para escuchar si uno va caminando por la Rambla, si uno va haciendo ruta. Mucho para conversar realmente con Claudio. Y ese disco con altos grosos lo grabó Lucas. De hecho, una de las personas con las que grabó el disco va a estar acá en Segunda Mañana este miércoles, que es Sara Sabá. Claro, ¿verdad? Una de las más maravillosas cantantes que tiene nuestro país, Sarita Sabá. El miércoles va a estar en Segunda Mañana. Pero bueno, en este disco también aparecen Hugo Fatoruso, el Chole Gianotti, el mismo Rubén Rada. Así que va a estar precioso conversar con Claudio cómo viene siendo toda esta experiencia, pero sobre todo como a nosotros nos gusta ir a las raíces y ver dónde viene esa conexión tan fuerte que tiene con la música. Presentados los contenidos, a las 11:21 hacemos la tanda. ¿Qué es ese gesto, Lucas? No, cumplimos. Está sobrado, sobradísimos. ¿No? Nos fueron 4 minutos. Invitándolos e invitándolas a que se comuniquen al 099-891-888 para que nos acompañen, no solamente en este arranque, sino a lo largo de toda la Segunda Mañana. Hacemos la primera pausa que tiene este programa y ya se viene Lucía Barrios. Tu casa es el escenario donde se componen grandes momentos. Y podés comprar del BHU es música para tus oídos. Porque es el préstamo para hogares nuevos y usados que te otorga hasta el 95% de la propiedad que elijas con tasas desde el 3,75%. Informate al 1911 o en bhu.com.uy. BHU, tu sueño, tu banco. Llegó el yogur. Rico, cremoso, con 11 gramos de proteína y probióticos. Probá el yogur. En sus dos versiones, natural y sin azúcar. El yogur griego más uruguayo es de Conaprole. Campaña de bien público en el marco del artículo 50 de la Ley 20.383. Tener hijos e hijas que van a clase es como ir a clase de nuevo.
Nos levantamos temprano. Desayunamos a las apuradas para no llegar tarde. Corremos el bondi. Con frío, con lluvia, con sueño. Hacemos los deberes de noche. Estudiamos para los escritos. Preparamos la maqueta. Marchamos en matemáticas, pero salvamos geografía. Actuamos de prócer, de china, de árbol. Estamos el primer día y en el último también. Cada día de clase aprenden, comparten, crecen y sueñan. Tu esfuerzo vale la pena para que digan presente. No faltar a clase hoy es una oportunidad para mañana. Es un mensaje de Presidencia de la República, ANEP, UNICEF, Ministerio de Educación y Cultura y Ceibal. Redes y vías de contacto. Comunicate al 099-891-888. Mail radio@ladiaria.com.uy. Primero está la tierra, el origen, la esencia, lo que es único y propio de una localidad remota en la inmensidad del mundo. Después, la tradición y la historia, lo que cuentan los que entienden de los ciclos y tiempos de la naturaleza. Al final, está el cuidado y el respeto por todo ese recorrido. 6 montes, cafés del mundo tostados en Uruguay. Te esperamos en nuestra tienda en Rivera 2208, esquina Polié, o en la web. Este año viajá por Uruguay de punta a punta con Red Pagos. Participá y ganá una escapada para 2 personas, todo incluido. Desde Artigas hasta Montevideo. Vos elegís el destino. Registrate en ganarestamacerca.com.uy y suma chances pagando en locales de Red Pagos o en Mi Red Pagos. Red Pagos, más cerca. Ver bases y condiciones en ganarestamacerca.com.uy. Presenta Alcance. Afíliate con 3 meses gratis y 12 meses con 50% de descuento. Quiero hablar de ellos. No, 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 no. Todo el día porquería. 26 minutos pasan de las 11 de la mañana y es un placer recibir, como siempre, a Lucía Barrios. ¿Cómo estás, Lu? El placer es mío. Vamos a hablar de un tema muy interesante. Venimos ahí navegando estas aguas de la inteligencia artificial con el filósofo Javier Massa los jueves y hace una columna nos metimos en el tecnofascismo y cuando leí este artículo dije, esto tiene algo que ver, así que traigámoslo a segunda mañana, este artículo de Lucía, que plantea de arranque, Lu, una pregunta que es si acaso la obsesión por el crecimiento está volviendo al progresismo ciego y cómplice de las gigantes tecnológicas. ¿Por dónde viene la respuesta? La verdad que es una pregunta bastante incómoda, me parece, para los gobiernos latinoamericanos y para Uruguay también. Antes de ir a esa pregunta, me parece que está bueno que demos como un debate más profundo de fondo, como el que ustedes vienen dando en la segunda mañana, que tiene que ver que muchas veces cuando hablamos del avance tecnológico tenemos como ciertos temas establecidos. Uno es la preocupación de si nos van a quitar el trabajo o no, otro es el tema de la regulación de la inteligencia artificial, si las máquinas van a ser más inteligentes que nosotros, o si los jóvenes realmente están aprendiendo en la educación o al usar la inteligencia artificial, su mente queda deteriorada de alguna manera a nivel intelectual. Todas esas preguntas, todos esos temas son válidos y son trascendentales, pero hay uno que subyace a esos dilemas que estamos teniendo, que es, yo lo llamaría como la geografía del poder. Es decir, cómo se está estructurando el poder, cómo se está estructurando la economía a partir del avance de las gigantes tecnológicas. Es decir, es como ir más a la estructura. ¿Quiénes son los que deciden cómo va a ser nuestro modelo de sociedad, nuestra política, nuestra economía? Hasta nuestros pensamientos. Exactamente. Entonces, en ese tema es el que introduce Cecilia Ricap, que la voy a presentar. Es una economista argentina
que hizo un libro, que toda la entrevista se basa en ese libro, que se llama Teoría de la Dependencia Digital, Soberanía y Desarrollo en el Capitalismo del Siglo XXI. Es profesora de Economía en la Universidad de Londres y directora de investigación del Instituto para la Innovación y el Propósito Público del mismo centro de estudios. Ella lo que sostiene es que en realidad estamos en un nuevo capitalismo, podríamos decir, en un nuevo sistema en donde estas gigantes tecnológicas son las que están definiendo la geografía del poder, que son las que en definitiva definen las nuevas relaciones de la sociedad del futuro, digamos. Y en esas relaciones de sociedad también están definiendo las relaciones entre países. Entonces, introduce un concepto incómodo, que es que la teoría de la dependencia, que señala que, por ejemplo, América Latina es dependiente de Estados Unidos y de Europa, porque Estados Unidos y Europa inciden para que eso suceda, es cierta en cierta parte, pero también hay otros actores que son locales de nuestros países que juegan para esos intereses y que en definitiva son como cómplices de nuestro subdesarrollo. Pero haciendo esta introducción, me gustaría que fuéramos al primer audio de ella, que bueno, introduce el tema. Los monopolios intelectuales hoy son grandes empresas que basan su poder en la apropiación sistemática de intangibles. Intangibles que incluyen datos, por supuesto, que incluyen conocimiento científico, tecnológico, de la experiencia, pero también narrativas, discursos ideológicos. Pensá, por ejemplo, la construcción de marcas. Entonces, los monopolios intelectuales son empresas que concentran muchos de estos intangibles, pero que los concentran de una forma dinámica. Uno podría decir en comparación con una empresa que monopoliza parcelas de tierra, con un terrateniente, que esa monopolización es estática, salvo que esté comprando cada vez más parcelas. En cambio, un monopolio intelectual no puede simplemente sentarse a esperar a cobrar las regalías de sus patentes pensando que esa captura de valor se va a mantener en el tiempo, no solo porque la patente expira, sino también porque la producción de conocimiento es un proceso constante en el capitalismo, y sobre la base de esa producción de conocimiento, si te dormís, te pasan por encima. Qué frase esa última de Cecilia, ¿no, Lu? Sobre la base de esa producción de conocimiento, si te dormís, te pasan por arriba. O sea, que acá estamos viendo que el conocimiento empieza a cobrar una importancia tremenda. Es la base de todo. Ella introduce el concepto de monopolio intelectual porque va a ser como los nuevos monopolios que van a definir esta geografía del poder que estábamos mencionando al comienzo. ¿Qué significa el monopolio intelectual? Porque parece algo como muy abstracto. En definitiva, es el monopolio del conocimiento. Ella sostiene que este nuevo capitalismo no está centrado en monopolios físicos, que tenían riquezas físicas, como podía ser la tierra, el ferrocarril, la energía, el petróleo. No, esos ya no son los determinantes de esta nueva geografía del poder, sino que son aquellos que ostentan el conocimiento. A eso se le llama monopolios intelectuales. ¿Quiénes serían los monopolios intelectuales? Serían las empresas tecnológicas. Amazon, Meta, Google, Microsoft. Todas ellas vendrían a ser los monopolios intelectuales. Que son quienes concentran datos, patentes, ¿no? Toda la información. Pero además concentran redes de conocimiento. Las redes de conocimiento son los investigadores, las universidades, las patentes. Entonces, ¿qué sucede? Son monopolios porque no es que solo generan conocimiento a la interna de esas empresas. Son monopolios porque empiezan a definir en el mundo entero qué se estudia y qué no se estudia, qué se investiga y qué no. Y por ende definen qué es innovación y qué no. ¿Por qué? Porque definen las agendas de las universidades, definen las agendas de los investigadores. ¿Para qué? Para que trabajen para ellas, sin que lo sepan. Entonces, terminan incorporando el conocimiento que construimos entre todos, terminan siendo de ellas. Por eso son un monopolio intelectual, por eso son un monopolio del conocimiento. Y algo que es bastante incómodo y que perturba un poco, que dice esta investigadora argentina, es que terminan incorporando conocimiento que nuestros estados han invertido, que salen de nuestras universidades.
Entonces ahí tenemos el concepto de monopolio intelectual, pero también tenemos el concepto de subordinación, que tiene que ver con la teoría de dependencia, pero ella después va a introducir otros conceptos que le agregan una nueva capa de complejidad para entender esta realidad. Claro, ahí lo que podemos denotar, Lu, que el problema no es solamente el quién inventa esa nueva tecnología, sino justamente quién logra quedarse con los beneficios de esa innovación. Claro, en este caso va en contra del concepto que tenemos de que las innovaciones las produce una sola persona en una empresa privada. Bueno, no necesariamente. Lo que está mostrando esta investigadora es que estos monopolios muchas veces no crean esas innovaciones, esos conocimientos, pero los capturan y terminan apropiándose de sus beneficios, ¿sí? Vamos al siguiente audio. Me parece que es fundamental que se incorpore la dimensión de lo que aporta, de lo que ya aportaba la teoría de la dependencia, que te diría que son 3 conceptos claves. Uno, la discusión del concepto centro-periferia, que yo en el libro lo actualizo para decir, no se trata de que Estados Unidos en su conjunto es el centro, o China en su conjunto es el otro centro. Son los monopolios intelectuales de China y Estados Unidos con sus respectivos gobiernos el centro. Pero la periferia digital son también las comunidades que viven en, por ejemplo, el estado de Virginia en Estados Unidos, que abren la canilla y sacan agua podrida, que no pueden, o con la que no se puede, obviamente, y olvídate tomarla, pero ni siquiera cocinar, por estar viviendo en zonas aledañas a los centros de datos. Eso también es ser periferia, aunque estén dentro de Estados Unidos. El segundo concepto que me parece determinante para los gobiernos progresistas a la hora de pensar política es el de las complicidades locales. La linealidad de un concepto como el colonialismo digital nos ciñe a pensar que son las gigantes tecnológicas de Estados Unidos las que nos están colonizando hoy. Entonces no es solo que las empresas extranjeras se apropian de nuestros datos, y a lo cual yo agrego, se apropian además del conocimiento que se produce, y ahora vuelvo sobre eso también, en las periferias, sino que además hay cómplices locales que perpetúan las estructuras subordinadas y dependientes que se favorecen con el subdesarrollo de las periferias. Clarísima, sí. Cecilia, en sus conceptos, y habla de este otro tipo de colonialismo también, sí, Lu. Ella le agrega una nueva capa de complejidad a la teoría de la dependencia, o sea, al colonialismo que conocemos, que en este caso sería el colonialismo digital. Ella dice que ese concepto no define del todo a la realidad, prefiere hablar de soberanía digital. ¿Por qué? Porque el colonialismo y la teoría de la dependencia cree que nuestra situación como región, como país, o sea, como América Latina, como Uruguay, tiene que ver exclusivamente con lo que han hecho con nosotros los centros de poder. En este caso, históricamente han sido Estados Unidos y Europa. Pero ella dice que esa es una parte de la verdad. La otra parte de la verdad que también tenemos que ver es que hay cómplices locales en nuestros países, que pueden ser políticos, pueden ser empresas, en este caso tecnológicas de nuestros países, pueden ser incluso universidades, investigadores, que les sirve que seamos dependientes y juegan para los centros de poder, ¿sí? Y pone un caso muy actual y muy cercano, que es el de Javier Milei. Para ella, Javier Milei es un cómplice local que está fomentando el subdesarrollo de Argentina y también que tiene repercusiones en América Latina, porque todos los acuerdos que él haga en Argentina beneficiando a las empresas tecnológicas van a hacer que cada vez sean más difíciles para los líderes de nuestros países imponer condiciones más exigentes cuando Milei no está poniendo condiciones básicamente y está permitiendo algunos desarrollos bastante preocupantes. Y ella pone el caso del gemelo digital, que vendría a ser utilizar inteligencia artificial para, por ejemplo, designar si una persona merece o no merece políticas sociales, ¿sí? Y por lo que ha trascendido hasta el momento, eso se usaría por medio de Palantir, que es una empresa impulsada por Peter Thiel, que esa empresa ha estado detrás, por ejemplo, del conflicto en Palestina, de la persecución de migrantes en Estados Unidos. Es decir, sería una tecnología que no tendría control el Estado argentino y que los datos de todos los argentinos pasarían a ser de control
de Palantir. Pero Claro. bueno, eso es un ejemplo concreto de complicidad local. Sí, digamos. sí, pero que queda bien claro, Lu, que en este ejemplo se delegan funciones estratégicas del Estado en una empresa privada extranjera. Exactamente, sí. Pero ella dice, bueno, no podemos ser ingenuos, porque si estamos hablando de complicidades locales que explican también nuestra dependencia, nuestro subdesarrollo, también tenemos que hablar de los gobiernos progresistas. Ella dice que los gobiernos progresistas no tienen el interés de perpetuar nuestro subdesarrollo, pero están confundidos, porque están tan obsesionados con el crecimiento económico que se olvidaron de otros planteos que tenía la izquierda históricamente en la región y que ha permitido que la izquierda sea como un impulso de crítica hacia el poder, hacia la estructura del poder, que con esta obsesión del crecimiento los líderes progresistas se han confundido y realmente están convencidos que para conseguir el crecimiento económico hay que incorporar tecnología, que es la única manera, ¿sí? Y eso también, en última instancia, está favoreciendo nuestro subdesarrollo porque nos está llevando a tener acuerdos con gigantes tecnológicas que en realidad no quieren impulsar nuestro desarrollo. Ya se presentan como las grandes impulsoras de la innovación, del futuro, como las que van a crear crecimiento, pero en realidad lo que van a hacer es instalar su modelo, utilizar nuestros datos y seguir perpetuándose en el poder. Acá podemos decir que crecimiento y desarrollo no son la misma cosa. Exactamente. O no van siempre de la mano. Exactamente. Podemos ir al siguiente audio. Me parece que en el pasado las izquierdas ponían por delante la pregunta del desarrollo, del progreso, del buen vivir, de un buen vivir que estaba entendido también desde la localidad, desde el contexto, desde la construcción de comunidades, desde valorar lo público, valorar la importancia que tenía la producción de servicios públicos, infraestructura pública, la importancia de la educación pública, de la salud pública. Todo esto ha ido pasando a un segundo plano por los progresismos y las izquierdas en la región, pero también en los países centrales. Pensá que Estados Unidos, hasta los 50, desde la crisis del 30 en adelante, su variable principal de gobierno era el pleno empleo. El objetivo era lograr pleno empleo, no crecimiento económico. Pero a partir de los 50 en Estados Unidos y desde ahí, a lo largo del tiempo, es un discurso que va penetrando en América Latina, la idea del crecimiento económico se impone prácticamente como la única variable a atender. Bien. Queda claro eso mismo, ¿no? Esa Sí. diferencia entre desarrollo y crecimiento de que no siempre están alineados. Exactamente. Para hacerlo más claro, desarrollo implica que un país pueda tener capacidades propias. En el ámbito tecnológico sería que tenga investigadores, que el Estado pueda definir qué tecnología y para qué, que pueda auditar quién tiene esos datos, que se quede, que la propiedad de los datos de las personas sea del Estado. Es decir, el desarrollo en este caso sería no depender de otros centros de poder, es que nosotros podamos definir qué queremos hacer con la tecnología, qué modelo de sociedad queremos. Entonces, la investigadora lo que dice es que cuando nos obsesionamos con el crecimiento, nos olvidamos de otras preguntas, como es, ¿qué vamos a hacer para que la sociedad viva mejor? ¿Qué modelo de desarrollo queremos entre todos? ¿Qué modelo de sociedad queremos? ¿Cuáles son nuestros sueños a futuro? Porque no necesariamente tienen que ver con crecimiento económico, sino con desarrollo. Y ahí está como la principal confusión que sostiene esta investigadora que tiene el progresismo latinoamericano, que es asumir que el crecimiento económico y el desarrollo son exactamente lo mismo, y no lo son. Y eso es lo que nos encierra de alguna manera y hace que estemos haciendo acuerdos incluso a veces con el diablo. Bien, si seguimos avanzando, Lu, también nos encontramos con algunos otros conceptos de Cecilia Ricap. Uno muy interesante que también vos desglosás en tu artículo es si la riqueza se concentra cada vez más en pocas manos y la mayoría de la población pierde capacidad de consumo, producir más no necesariamente significa crecer más. Exactamente, ¿por qué? Porque en sociedades desiguales como las que estamos teniendo, donde cada vez hay mayor concentración de la riqueza,
los ricos tienen más y los pobres cada vez tienen menos. ¿Eso qué significa? Que los pobres no pueden consumir y que los ricos nunca van a consumir a los mismos niveles que los pobres. Entonces ella dice que vos podés tener un aumento de la productividad, es decir, tener cada vez más bienes para consumir por la irrupción tecnológica, pero no vas a tener quienes los compren, porque los pobres no van a tener capacidad de consumo de eso. Entonces, ¿qué significa? Vas a tener un aumento de la productividad, pero no necesariamente un aumento del crecimiento. Esto implica que esa obsesión por el crecimiento que tienen los gobiernos, creyendo que al introducir tecnología vas a crecer más, también es falsa. Porque si vos no tenés sociedades igualitarias en donde se pueda consumir, esos productos no se van a vender a nadie. Ese es otro dilema que impulsa esta investigadora y que va incluso en contra de nuestra noción, la noción que generalmente se maneja de que tenemos que introducir sí o sí inteligencia artificial para aumentar nuestro crecimiento y por ende impulsar un modelo de desarrollo. Bueno, ella dice que no, que es muchísimo más complejo. La seguimos escuchando. Sí. La obsesión con el crecimiento hace que se deje de lado los problemas fundamentales, que se deje de lado la crisis ecológica y termina llevando a que incluso los gobiernos progresistas, sin quererlo, terminen gobernando en contra de sus propios, lo que originalmente fueron sus propios valores, terminen gobernando en contra de las mayorías y terminen siendo, por lo tanto, cómplices del subdesarrollo. Muy interesante y muy clara realmente en sus conceptos, Cecilia Ricap. ¿Por qué importa esta discusión, Lu? ¿Por qué lo traes hoy arriba de la mesa? La vamos a bajar a tierra. Por ejemplo, cuando hablamos de que ahora está muy de moda, todos los gobiernos anuncian la instalación de centros de datos, como si eso fuera a solucionarnos el futuro. Bueno, cada vez que se anuncia el anuncio de un centro de datos, ¿de qué es lo que se habla? De cuántos empleos se va a generar y cuál es la inversión, el monto de la inversión. Pero lo que sostiene esta investigadora es que tenemos que hacernos más preguntas. Por ejemplo, ¿eso implica un desarrollo para nuestro país? ¿Eso implica que va a haber mayores capacidades locales, que van a haber investigadores que van a poder definir cómo se van a usar esos datos? ¿Eso va a ser propiedad del Estado o esos datos se lo van a quedar las empresas tecnológicas que vienen a hacer esa inversión? Entonces, en definitiva, esa inversión puede ser entendida como una ilusión de desarrollo que en realidad se termina convirtiendo en una perpetua colonización. A ella no le gusta usar esa palabra, pero una perpetua dependencia de alguna manera. Otro de los conceptos que introduce en su libro es la distinción entre futurismo reaccionario, liderado por Musk y Thiel, y el de diplomacia corporativa. Sí, ella dice que no son lo mismo, que son igualmente peligrosos, pero que generalmente cuando damos notas nos centramos solo en el futurismo reaccionario, que seguramente es uno de los conceptos que vienen tratando en Segunda Mañana, que tiene que ver con tecnofascismo. Bueno, pero ella habla de los dos, no solo del futurismo reaccionario, sino de la diplomacia corporativa. El futurismo reaccionario básicamente trata de sintetizar el discurso ideológico, como decías, de Elon Musk, de Peter Thiel, que piensan que no es posible un mundo con libertades de la mano del Estado existente y de la democracia. Que el capitalismo no es compatible con la democracia y que hay que básicamente reemplazar a un Estado que ha fracasado con empresas y tecnología, con su tecnología. Que la tecnología es la que va a salvar a la humanidad, es decir, es un tecnosolucionismo que viene de la mano de un rechazo del Estado. El ejercicio de la diplomacia corporativa, en última instancia también, o en primera también, es un discurso ideológico tecnosolucionista, pero no va a decirle al Estado hay que destruir el Estado fracasó. Le va a decir al Estado, para que puedas desarrollar tu función, para que puedas gobernar, lo que te hace falta es adoptar mi tecnología. Yo soy tu partner, yo soy tu socia en brindarte con mis servicios tecnológicos no solo capacidad de gobierno, sino destrabar el crecimiento económico. Entonces yo soy la que te va a ayudar a resolver los problemas. Entonces el ejercicio de la diplomacia corporativa es básicamente que el Estado siga existiendo pero subordinado, que se vuelva un consumidor perpetuo de cada vez más
servicios digitales. Bien. Bueno, me parece que quedó bastante clara lo que es la distinción entre futurismo reaccionario y diplomacia corporativa, que en última instancia para ellas las dos son riesgosas porque implican en una implica la ausencia total del Estado, la eliminación total del Estado, y en otra implica la subordinación del Estado. En última instancia, lo que está peligrando ahí es el Estado y las fortalezas locales para reaccionar ante el avance tecnológico. Y bueno, llegó el momento incómodo, digamos, que es hablar del caso de Uruguay. Yo en un momento le empiezo a preguntar, bueno, Uruguay es un país pequeño, ¿qué puede hacer frente al poderío que tienen estas empresas tecnológicas que incluso llegan a tener más poder que varios estados juntos? Y ella dice, la verdad que dio un mensaje positivo, y es que Uruguay aún tiene margen de soberanía tecnológica, tiene margen para actuar. Sobre todo señala que ese margen está por el sistema científico, por las universidades que tenemos, y sobre todo menciona el caso de Antel como un caso paradigmático a nivel internacional de, mientras todos los estados habían decidido, casi todos, privatizar todo lo referido a lo digital, Antel hizo exactamente lo contrario. Así que si queremos podemos pasar a escucharla. Entonces diría que sí, claro, porque tiene un sistema científico y tecnológico, pero porque también tiene una empresa como Antel, una empresa que no solo es una empresa de telecomunicaciones, sino que también es una empresa que gestiona, opera 2 de los centros de datos del país, lo que muestra lo que es un ejemplo a nivel global de que el Estado puede gestionar centros de datos. Digo, no es Antel la única empresa pública que tiene centros de datos, pero Antel es un ejemplo de una empresa pública superavitaria, además, lo cual también contribuye a desmitificar la idea de que las empresas públicas no funcionan o de que no funcionan bien. Y es una empresa que tiene la intención, la voluntad, veremos hasta dónde llega, de proveer servicios digitales, de empezar a proveer no solo capacidad de almacenamiento, sino también capacidad de análisis y demás de los datos al gobierno de Uruguay. Necesitábamos una cuota de esperanza para este lunes gris. Lucía, gracias por traerla junto a Cecilia Ricap. Sé que después igualmente introduce otra percepción que es una advertencia. Una advertencia, o sea, fue un rayo de sol que vino, pero ya se fue, me parece. Fue muy poquito. ¿Por qué? ¿A dónde apunta? Bueno, como decías tú, hace una advertencia y es el hecho de que el gobierno uruguayo ha salido a pedirle a las gigantes tecnológicas que inviertan en el país. Y ahí surge una pregunta. ¿Puede un estado chico como Uruguay negociar de igual a igual con las gigantes tecnológicas? Y además, otra pregunta que surge invariablemente. Si Uruguay sale a buscarlas, ¿eso no es una señal de debilidad para la posterior negociación de una inversión? Lamentablemente son preguntas que nos tenemos que hacer. Ahora, al mismo tiempo que Uruguay tiene este activo, lo podemos llamar de ese modo, Uruguay se va construyendo un pasivo, porque al menos al momento, por ejemplo, de yo escribir el libro, ya se había sucedido una reunión en la que parte del gobierno de Uruguay había viajado a tratar de convencer a empresas del Silicon Valley de, entre comillas, lo voy a poner entre comillas, invertir en Uruguay. Lo que significa en concreto cuando estas empresas van a un territorio, especialmente un territorio de la periferia, es más extractivismo de la naturaleza por medio de sus centros de datos y más extractivismo del conocimiento. No es transferencia de conocimiento a las universidades, las empresas startup, etcétera, para nada. Los monopolios intelectuales, en particular las gigantes tecnológicas, orquestan estas redes de las que yo te hablaba, de coproducción de conocimiento entre muchos y apropiación entre pocos, en las que deciden quién sabe qué y quién hace qué. Son ellas las únicas que mantienen la visión panóptica completa del proceso de producción científico y tecnológico. Son ellas las que se apropian de los conocimientos de los distintos actores que participan de ese proceso. Entonces, invitarlas a nuestros territorios es condenarnos al subdesarrollo. ¿Lo necesita realmente Uruguay? Yo sé que Uruguay no viene creciendo, pero ¿acaso puede hacer algo Uruguay para mejorar la vida de las personas que viven en Uruguay sin necesidad de pensar
como primera métrica en el crecimiento. Bueno, se cortó, sin necesidad de pensar como primera métrica en pedirles inversiones a estas empresas tecnológicas, es lo que ella quería decir ahí en ese audio. Bueno, una gran pregunta deja planteada para ir cerrando este análisis, Lu, y bueno, y el desglose del artículo, porque en realidad es un cierre, pero que me da la sensación de que la discusión recién está empezando. Recién está empezando y tenemos que hacernos preguntas todos, no solo el gobierno, sino la sociedad, y también pensarlo a nivel regional, ¿no? Como latinoamericanos. ¿Qué modelo queremos? ¿Queremos seguir dependiendo, pasar de una dependencia de física, de monopolios, que su riqueza era física, a una dependencia de monopolios intelectuales, donde no podemos definir quiénes queremos ser, qué futuro queremos, qué modelo queremos de país? Porque en definitiva, no solo estamos hablando de tecnología cuando estamos discutiendo estos temas. Estamos hablando de un proyecto de país. Estamos hablando de si defendemos a nuestro Estado o no lo defendemos. En definitiva, estamos hablando de si queremos soñar con una sociedad más igualitaria en el futuro o no. También está bueno aclarar, porque también lo venimos padeciendo con Segunda Mañana en la columna de Javier Massa de Filosofía, que esto no es algo... no es un statement de que estamos en contra de la inteligencia artificial. Exactamente. Simplemente lo que queremos plantear es que la inteligencia artificial no es neutral. No es algo que no tiene ni voz ni voto, ni que es algo naif y vino a colaborar y ayudarnos a que todo sea mucho más maravilloso. Exactamente, no es neutral porque está definiendo las próximas y las presentes relaciones de poder. Está definiendo cómo nos vamos a relacionar entre todos. ¿Cuáles van a ser los centros de poder? ¿Quiénes van a definir sobre nuestras vidas? ¿Quiénes van a programar nuestras vidas? ¿De qué vamos a hablar y de qué no? ¿Qué vamos a investigar y qué no? Entonces, en definitiva, lo que está ahí en discusión es nuestra propia libertad. Nuestra libertad de definir quién queremos ser. Y eso es lo grave, porque cuando hablamos de estos temas parecen temas técnicos, temas que se circunscriben solo a la tecnología y en realidad están hablando sobre la política y sobre el poder. Está hablando sobre lo que nos va a pasar a nosotros y lo que nos está pasando ahora. Muy interesante, Lu. Muchas gracias por traer este tema a Segunda Mañana, porque es de las cosas que más nos interesan en este presente y sobre todo tener en cuenta eso, ¿no? Que esta discusión recién empieza y que esto no es solamente un desafío tecnológico, eso lo decís muy claro en tu artículo, sino que es un desafío político. Exactamente. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ti. Hacemos una pausa en Segunda Mañana y ya se viene la actualización informativa. Presentó Alcance. Afíliate al 0800-2902. Alcance, 30 años. Amamos cuidarte. Quiero hablar de esos. Desde hace 30 años, el Centro de Capacitación de Fundación Itaú forma profesionales que aportan valor a la sociedad uruguaya en el campo de la cultura. Comenzá a formarte en agosto en Gestión de la Producción Artística, una capacitación a distancia, intensiva, ágil y práctica que te permitirá proyectar tu futuro laboral en las industrias culturales. Próximo comienzo, 6 de agosto. Cupos limitados. Más información en www.fundacionitaú.com.uy. Fundación Itaú. 30 años gestionando cultura. ¿Y llegan antes de las 4 Montevideo? No importa en qué cancha juguemos, nos une la misma energía. ANCAP, la energía que mueve un país. Los uruguayos nacimos para ser hinchas. Somos hinchas de la Celeste, pero también hinchas de Enrique, que reabrió el almacén de la esquina. ¡Vamos, Enrique! Y de Mariana, que está por traer un nuevo hincha al mundo. ¡Golazo, Mariana! Somos hinchas por naturaleza. Y por eso tenemos al Bro, que es hincha de los proyectos de todos y desde hace 130 años está jugando para Uruguay. Banco República, hincha de todos los uruguayos y sponsor principal de la selección uruguaya de fútbol.
Cuando pienso en lo importante de estar cerca, no pienso solo en la distancia. Pienso en sentir que si pasa algo, hay alguien ahí. Porque la salud no es algo en lo que pensás todos los días hasta que lo necesitas. Y ahí, la cercanía hace la diferencia. Saber que tenés un sanatorio cerca, que hay una policlínica cerca y que no estás solo. Yo elijo estar cerca. Y por eso elijo la única mutualista con 5 sanatorios y 50 policlínicas. Si tu cédula termina en 7, afíliate vos también al Círculo durante todo julio. Llama ahora al 1870 o en circulocatólico.com.uy. En el Círculo, estamos con vos. Bajó el gas y en El Dorado bajamos los precios. Estufa a gas Greno desarmable antes 3.490 pesos. Ahora te la llevas a solo 2.590 pesos. En este invierno, el verdadero ahorro está en El Dorado. El Dorado. Buenos productos a buenos precios. Casi el mediodía y se viene ya en breves la actualización informativa de Segunda Mañana, pero antes ustedes, porque nos bombardearon a mensajes, Lucas. Llueven. Llueven los mensajes al 099-891-888 y si no los comparto durante determinados momentos del programa, después la mayoría quedan sin ser leídos. Amo este momento de introducción de Segunda Mañana, logro traspasar los insomnios, sobre todo reenganchar el sueño después de levantarme al baño con varios podcasts que sigo. Me salvaron. Espero, Sofía, que armes tu podcast. Sos muy buena leyendo y parece que detrás se esconde una gran escritora. Arriba, patente lo que escribí, Sofía. Seguro somos varios los que esperamos tu libro. Bueno, gracias, queridísima Ana. Sos maravillosa. Aparte, por lo que sé, Sofía tiene un cajón con varios, me parece. O sea que ya hay material. Sí, a la bueno, vuelta. igual esta audiencia, la de Segunda Mañana, me está haciendo producir nuevos textos y eso es una alegría Precioso. Tremenda, la verdad que sí. Llegan varios mensajes también de la columna que acaba de hacer Lucía Barrios. Vamos a compartir algunos, Lucas, si tenés por ahí. Sí, por ejemplo, alguien acá dice, ¿podrían enviarme el artículo qué día salió, el de Lucía Barrios? Lo dejo anotado y cuando tengamos la próxima tanda se lo voy a enviar a este oyente. Y los que querían por WhatsApp pidiendo el artículo, se los mando al link que está disponible. Yo se los paso al que lo pida por WhatsApp. También por acá nos decían qué importante el tema que trata hoy Lucía. Y yo quería destacar un mensaje, Sofi, de un oyente, que me parece que vale la pena, porque es lo que nos dice este oyente que estaba escuchando la diaria y que nos acompaña bastante seguido. Decime el nombre. Nicolás. Bien, Lucas. Nicolás nos dice, buenos días, después de tanto tiempo me suscribí a la diaria. Y está buenísima la diaria radio. Me encantan los programas que hay y siempre al firme de la Segunda Mañana. Me gustaría mandarle un saludo. ¿Cómo me gusta esto de mandar saludos a través de la radio? Le quiero mandar un saludo a mi novia Fabi. Nos dice desde La Blanquedad Julián. Se ve que tiene dos nombres, Julián y Nicolás. Vamos a llamarlo Julián, que es por el que nos pide. Así que Julián, le mandamos un saludo grande a Fabi, que está del otro lado. Y gracias por suscribirte. Y todos los que están escuchando pueden suscribirse y colaborar con la diaria. Totalmente, pues esto es una comunidad y si no fuera por suscriptores y suscriptoras, esto no sería posible. Así que, por supuesto que ese es el camino. Da mucho miedo todo esto, decía Beatriz, respecto a la columna de Lucía Barrios. ¿Qué podemos hacer como ciudadanas para enfrentar esto? Una gran pregunta que se hace Beatriz, que yo también me hago bastante a diario y que si te parece, Beatriz, se la planteo a Javier Massa, sí, claro, que este jueves viene a desentrañar el aspecto filosófico de todo lo que conversamos hoy con Lucía, que tuvo más la orientación desde la economía. Así es, por acá nos escribe Jorge, que dice, buen día, Sofía. Jorge del Cordón, qué importante el tema que trajo Lucía Barrios. Justamente estoy leyendo el libro de Recap y es más que preocupante la lenta pero efectiva infiltración que el neoliberalismo y el tecnofascismo van haciendo del progresismo en general y el progresismo uruguayo también. Entiende Jorge, que nos manda su mensaje y llueven los mensajes, Sofi, pidiendo el artículo de Lucía, a quien se los vamos a enviar. Sí, Roberto me manda un mensaje que me dice que no lo tengo por qué leer al aire, así que no lo voy a leer porque voy a cuidar eso, pero sí, Roberto, te quiero mandar un gran abrazo y muchas gracias por recomendarme este libro de cuentos que se llama Compendio para desenterrar nubes, de Mía Couto, una edición de lectores de Banda Oriental. Lo voy a tener en cuenta, Roberto, muchas gracias por estar del otro lado. ¿Qué más? Genial el relato del comienzo, felicitaciones, autora, buena jornada para todos, ya llegará el sol. Ya llegará. L. Garlo.
creo que es Leti. Confiamos. Por favor. Confiamos. Sí, confiamos en vos y gracias por esa buena energía. Por acá nos dice José, buen día, acá fregando y escuchando la radio. Buena programación, saludos desde Rocha, nos dice Pepe. La segunda mañana, lujos que la radio te regala. Arriba, gurises, qué lindo mensaje. Mario, sos un crack. Después otro mensaje que llegó tempranito, Lucas, que tiene que ver con el programa de ayer de Por Decir Algo. A ver si lo encuentro, porque no quiero dejar de responder. Acá. No quiero dejar de responderle a Ivana, de Barrio Reus. Decía, buen día, ayer en Por Decir Algo agarramos y empezaba la entrevista a Angie, la cual estuvo muy interesante, pero nunca supimos quién es ella. Creo que sería muy valioso para el oyente que durante la entrevista, y ni que hablar al final, como despedía, se vaya actualizando nombre y apellido del entrevistado y cargo que ocupa. Muchas gracias, saludos. Ivana nos preguntaba esto, tal cual que lo tomamos, y ya aprovecho para contarte que quien estuvo ayer en Por Decir Algo fue Angie Álvarez. Angie es periodista, trabaja en TV Ciudad y en otros medios, y estuvo hablando de la actualidad del fútbol femenino uruguayo y también de la selección femenina, y realmente es muy crack, sabe muchísimo del tema, se expresa de forma notable, así que fue un placer tenerla aquí en Por Decir Algo, y muchas gracias, Angie, por venirte un domingo también a hacer radio con nosotros. ¿Alguno más que quieras compartir? Tengo por acá, dicen, buenos días, excelente programa, los escucho todas las mañanas en mi trabajo. Por favor, quiero la columna de Lucía, te la vamos a mandar. La estaba buscando, justo buscando en la diaria digital. Estoy muy preocupado por el tema, así que si lo envían, genial, nos dice por acá Susana, le vamos a enviar la columna. Mucha gente preocupada por este tema. Son geniales las columnas de Lucía, pero nos deja preocupados cada vez que viene. Nos deja reflexionando. Que creo que eso es lo más importante, y el poder que puede llegar a hacer la radio mientras están haciendo otras cosas, que la cabeza quede pensando y reflexionando. Aquí Vico te hacía caso porque mandó foto, Lucas. El cielo todo gris, dice Victoria de Reducto, manda la foto desde su ventana, con realmente una grisura blanca. Tremendo. Tremenda. Gracias por la música de las pastillas. Los escucho seguido. Le quiero mandar un beso a mi vecino Gonzalo, que me mostró esta radio, que en 9 días me voy a Alemania. Mira, sale junto, viaje. Todos juntos, sale viaje. Gonzalo, abrazo enorme para vos y gracias por estar recomendando la Diaria Radio y Segunda Mañana. Eso me encantaría que lo hagan también, que estén en la vida. Están en la vida comiendo un asado con amigos y amigas, que estén en la feria haciendo unos mandados y que le digan al quesero mientras eligen un pedacito de queso, le diga, no sabés cómo está la Diaria Radio. ¿Alguien te recomienda una película? Vos le recomendás la Diaria Radio. Así, intercambio de recomendaciones. También. Acá nos escribe Silvia, que nos saluda desde Montreal, en Canadá, y nos dice, vamos, la Diaria, y me gustaría saber cómo está en Canadá en este momento. Sería lindo que también estuviera nublado. Mira, hablando de Canadá, aquí nos escribe Eli de Estados Unidos. En este momento estoy tomando un mate de yerba Canarias y escuchando la Diaria para mejorar mi español y entretenerme. O sea que, Eli, you are from United States? You speak in English? English is your language. O sea, somos sus teachers de español, entonces. No sé, me parece una locura si esto es así. Dice, solamente quiero darles una hola, mucho amor desde Chattanooga, Tennessee. No sé si lo pronuncié bien, Eli. Y por favor, comentame si el inglés es tu lengua materna. Por ahí alguien nos dice, nos recomienda, bueno, que podemos poner un zócalo con el nombre de los invitados. Eso lo hacemos por lo general, pero claro, muchas veces hay gente que está escuchando, que no está viendo, y claro, para esa gente también está bueno a veces recordarlo. ¿Qué más tenemos por acá? Por acá nos dicen, muy bueno el programa, nos dice desde Mercedes, desde Solimar. Nos dice que está muy bueno el programa y nos lo agradece. Muchas gracias a vos por estar del otro lado. Aquí Nae nos escribe, dice, buenas, de acuerdo con la mayoría, pero depende de cómo sean las condiciones de los centros de datos, que pueden dar independencia justamente porque tenés soberanía en el territorio, mientras que sí tenés que usar como país centros fuera del territorio, menos control tenés. Al menos eso se ha dicho sobre algunos en Uruguay, nos lo decía a través del 099-891-888, y compartimos... Yo voy a compartir uno en particular y me bajo de esto. Por acá me escribe LS. Sí. Que puede ser Luis Suárez. Leandro Suárez, puede ser Leonardo Somaruga, puede ser muchas personas. Lucía Sosa. Puede ser muchas personas. Sí. Dice, pasá el artículo, ya te lo voy a pasar, LS, y dice, vamos a la viola hoy. Vamos en el Huilla hoy, la viola. Bien, por eso era el que querías compartir, claro, porque exacto. Arrancó el torneo intermedio. Arrancó el intermedio. El sábado hubo personas que disfrutaron de la hermosa seguidilla de partidos de Nacional Danubio, Inglaterra, Noruega, Argentina, Suiza,
demostraciones de buen fútbol. Nos recomiendan un libro, El sueño chino, cómo se ve China a sí misma y cómo nos equivocamos los occidentales al interpretarla, de Osvaldo Rosales. Esto nos lo recomienda Néstor desde San José y dice que la observación está puesta en Occidente sin ampliar qué Oriente tiene el modelo. En el 90 detuvieron el crecimiento para traer los rezagados y seguir creciendo todos nuevamente. La IA la hacen colaborar con el crecimiento, no la prohíben. Hay que cuidar y programar para el crecimiento, supongo, para crecer soberanamente. Les recomiendo este libro, lo pueden entrevistar. Paso foto del libro. Todo muy bien. Muy aplicado. Muy aplicado, Néstor, muy aplicado. ¿verdad? Porque Néstor te hace análisis, te recomienda el libro y te nos lo adjunta detalla. pruebas, todo. No, todo. La verdad, sos un crack. Excelente entrevista. ¿Dónde conseguir el libro? ¿Qué libro? Ahora, el artículo seguramente ahora yo les envié el artículo. Esto nos lo decía Juan Surano. Y te quiero leer uno más, Sofi, perdón, dale. de Silvia, porque este me gustó, que ya lo habíamos leído, que está desde Montreal, de Canadá, escuchándonos. Dice: está re lindo el clima en Montreal, nos dice. Sensación térmica de 34 grados para hoy. Mirá lo que dice: son mi compañía cada mañana y me hacen sentir en casa, nos dice Silvia. Así que bueno, muchas gracias por tu mensaje. Preciosas palabras. Acá Marcelo de Sayago escribe lo siguiente: yo creo que el problema de gestión está de la mano con un problema de empatía hacia la gente en Antel. Te cobran una factura por el teléfono fijo, una factura por el teléfono móvil, una factura por los datos de internet. Es como que vayas a McDonald's y te cobren una factura por las papas fritas, una factura por la hamburguesa y una factura por la bebida. Increíble. Buena analogía. Creo, Marcelo, que te interpreté con la forma sí, así lo narrarlo, planteo. porque así creo que lo estabas pensando y está buenísima la analogía. Te mandamos un gran abrazo y con todos estos mensajes compartidos a través del 099-891-888, la cantidad de mensajes que siguen llegando, pero con un Claudio Martínez que ya está en los estudios de la Diaria Radio, tenemos que hacer la actualización informativa. Y Lucas. vamos. No queda otra. Pausa, venimos con las noticias y ya viene Claudio. UTE presenta Pequeños Grandes Consejos de Túnicas en Red. ¿Sabías que durante el invierno la temperatura más eficiente para un aire acondicionado es de 21 grados? A 21 grados estamos en confort. Si lo subimos demasiado, el equipo trabaja más y gasta más energía, y eso puede provocar que el equipo se desgaste antes de tiempo. Para que el equipo funcione de manera más eficiente, hay que cerrar puertas y ventanas a la hora de usarlo. Y si en casa están pensando en comprar uno nuevo que sea clase A, son los más eficientes. Lo probamos en casa y funciona. UTE, avanzamos con energía. Hola, soy Agustín de Paysandú. Quería pedirle si pueden pasar la canción esa que dice: te busqué en mi auto rojo a las 6. Bueno, un saludo a mi vieja y a todos los que están escuchando. Ah, y si alguien vende un Celerio, que me tire un mensajito, por favor, al 098-723. Cuando compras un Suzuki 0 kilómetro, los futuros compradores vienen incluidos. Lleva el tuyo vos también y asegurate la reventa. Visítanos en suzuki.com.uy o en cualquier concesionario del país. Suzuki te entiende. Gracias por escucharme. Muchas gracias por explicarme. Gracias por toda la ayuda. Estas son palabras recientes de nuestros pacientes, pero los agradecidos somos nosotros, porque tu elección nos hace superarnos cada vez más y ser la mutualista con los mejores profesionales del país. En julio, si tu número de cédula termina en 7, venía un nuevo CASMU. Afiliate en nuestros locales, en la web o a través del 1444. CASMU, estamos para cuidarte. Consulte las condiciones. Cobertura total de asistencia médica. Una conversación informada. La Diaria Radio 97.9. Estas vacaciones de invierno, ir al Solís es un gol. 7 espectáculos para divertirte y disfrutar en el Teatro Solís. 1930, Misión Futuro de Ruperto Rock and Roll. Las 4 estaciones de Vivaldi. Alfombras mágicas y las bichipelotas. La máquina del tiempo. Agua. El faro del fin del mundo. Y alfombras mágicas de paseo. Del 27 de junio al 12 de julio. Entradas en venta en Ticantel y boletería del teatro. Teatro Solís, Intendencia de Montevideo. Tengui. Falti. ¿Y un abrazo? Tengui. Este mes de papá, sorprendelo con los mejores planes. Regálale el nuevo plan móvil a solo 632 pesos por mes por un año. Tiene WhatsApp gratis, llamadas ilimitadas a destinos Antel y 50 gigas para disfrutar gratis desde donde esté y en la mejor red. Antel, el futuro lo creamos juntos. Titulares.
Siendo mediodía y 13 minutos, 12 y 13 minutos, arrancamos con los titulares de la actualización informativa de Segunda Mañana. El sindicato y Terminal Cuenca del Plata mantendrán una reunión tripartita hoy en medio de un nuevo paro de actividades. Las partes se van a reunir en la sede del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para intentar destrabar el conflicto que en los últimos días ha paralizado momentáneamente las actividades en el puerto de Montevideo. Mediante un comunicado, Terminal Cuenca del Plata, integrada por las empresas belga Catunasi y la Administración Nacional de Puertos, informó que con motivo de una asamblea convocada por el sindicato, la atención a camiones en la terminal se va a detener desde las 7 de hoy sin hora prevista para la reanudación. Los trabajadores se reunieron en asamblea desde las 9 de la mañana previo al encuentro en el Ministerio de Trabajo. Posteriormente van a retomar la asamblea para considerar lo tratado y adoptar las resoluciones correspondientes. Esto señaló la empresa y cuestionó que el sindicato concurra a una nueva instancia de negociación manteniendo medidas de paro, pese al compromiso asumido de preservar el desarrollo de las negociaciones sin adoptar medidas que afectaran el proceso. Por su parte, el Sindicato Único Portuario y ramas y afines, el SUPRA, manifestó su profundo rechazo a la actual situación del conflicto y afirma que han presentado múltiples alternativas viables para garantizar la paz laboral en la terminal, que han sido sistemáticamente rechazadas por la empresa. La Cámara de Zonas Francas expresó su preocupación por el conflicto en el puerto de Montevideo. La Cámara de Zonas Francas del Uruguay manifestó su preocupación por la interrupción intermitente de actividades en la terminal Cuenca del Plata, que actúa en un normal funcionamiento del puerto, infraestructura clave para el comercio exterior y para la posición del país como hub logístico regional. En el comunicado, la gremial sostiene que las zonas francas son un pilar de la economía uruguaya que reúne más de 1.000 empresas usuarias, representan más del 6% del PBI, concentran el 27% de las exportaciones de bienes y servicios y generan más del 66.000 empleos directos e indirectos. Además, señalaron que las empresas del sector dependen de una cadena logística previsible para cumplir contratos, sostener inventarios y mantener su conectividad internacional, y advirtieron que cada interrupción en el puerto genera sobrecostos y pone en riesgo la confianza de inversores y clientes globales. Ante esa situación, la Cámara de Zonas Francas del Uruguay manifestó que el Poder Ejecutivo debe actuar con celeridad dentro del marco legal aplicable para garantizar la continuidad operativa del puerto y sus terminales estratégicas. La Asociación de Promotores Privados rechazó el proyecto del Frente Amplio sobre los monoambientes. Durante su comparecencia ante la Comisión de Vivienda del Senado para opinar acerca del proyecto de ley sobre monoambientes, el presidente de la Asociación de Promotores Privados, Alfredo Kaplan, sostuvo que eliminar los monoambientes de vivienda promovida, como se plantea el proyecto, afecta a un producto que no es más del 9% del total de vivienda promovida, dado que el 91% de los proyectos que se acogen a este régimen son unidades de un dormitorio, de 2 dormitorios y muy pocos de 3 y 4 dormitorios. Aníbal Durán, fundador y asesor de la gremial, dijo que el proyecto, que el propio debate ya ha tenido efectos y advirtió que se viene ralentizando la inversión de los promotores privados. Durán se refirió al decreto reglamentario de ley que fue promulgado en 2011 y dijo que ya en ese momento, en la presidencia de Mujica, se habló de monoambientes de 25 a 40 metros cuadrados y afirmó que los monoambientes de 25 metros cuadrados no son un invento del doctor Lacalle Pou, quien los incluyó en la vivienda promovida. El senador frente amplista promotor de la iniciativa, Gustavo González, señaló que el proyecto se restringe a los monoambientes porque, a su entender, no es correcto que el Estado promocione 25 metros cuadrados para que viva una persona. Congreso de Intendentes planteó cambios al proyecto de ley de reducción de multas por exceso de velocidad. El senador nacionalista Sergio Botana, presidente de la Comisión de Transporte del Senado, dijo a La Diaria que los cambios planteados por el Congreso de Intendentes serán considerados por la comisión y detalló que uno de los cambios planteados es que la UNACEP deba adoptar el nuevo sistema para no afectar la autonomía departamental. Otro tema que plantearon es que el descuento sea para todas las multas y no solo para las de exceso de velocidad, quedando excluidas de esa reducción las multas por conducir bajo los efectos del alcohol o por maniobras peligrosas. Por su parte, el senador nacionalista Rodrigo Blas, también integrante de la comisión, presentó un proyecto de ley que tiene como objeto, por única vez y con carácter extraordinario, establecer un régimen de regularización de deudas originadas en multas por infracciones de tránsito, permitiendo su cancelación mediante el pago del 50% del monto adeudado. ¿Cómo costó? INAU propone que los proyectos de Robert Silva relativos al organismo se implementen por la vía administrativa. Silva propuso que los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en el sistema de protección especial de 24 horas tengan derecho a un referente afectivo externo y establecer estándares mínimos en el sistema de protección especial del INAU, como por ejemplo tener un plan de intervención individual elaborado por cada niño, niña o adolescente. El vicepresidente del INAU, Mauricio Fuentes, dijo que eventualmente se puede pensar en alguna figura de referente afectivo externo
externo, como propone Silva, si esta agrega un diferencial frente a estas modalidades que ya existen. La directora de la oposición, Karina Gómez, dijo que la figura propuesta por Silva no existe dentro de la institución y expresó que si hay personas ajenas a la INAU dispuestas a cumplir ese papel como institución, están dispuestas a no poner trabas para eso. Nos vamos con la tapa de la diaria del día de hoy, lunes 13 de julio del 2026. El embajador de Palestina en Uruguay dijo que valen más los actos de apoyo al pueblo que una declaración de genocidio que luego queda en un cajón. Entrevistado por la diaria, Ahmad Al-Weiss dijo que la presión internacional sobre Israel y los actos de apoyo al pueblo palestino en los territorios ocupados son más válidos que una simple declaración que no tiene ningún efecto práctico. A su vez mencionó que está pendiente la ratificación del acuerdo comercial entre Palestina y el Mercosur para intercambiar bienes entre ambos países. Señaló que el acuerdo de libre comercio fue firmado en 2011 y que Uruguay no ha ratificado, y atribuyó ese retraso a la presión del lobby sionista en el país. Entre las posibles formas de fortalecer el apoyo a Palestina, señaló la posibilidad de recibir a algunos refugiados palestinos, hacer más actos de apoyo a la resistencia palestina cultural y popular, por ejemplo, dando becas a estudiantes palestinos, y buscar formas para aprovechar el avance que tiene Uruguay en su educación. Fernández Albín amenazó de muerte a autoridades del INR y fue trasladado. El Instituto Nacional de Rehabilitación presentó una denuncia penal contra Luis Fernando Fernández Albín por una amenaza que hizo a la directora Ana Juanche y a funcionarios de la institución. En una carta a la que accedió a la diaria, Fernández Albín sostuvo que es el único preso en Uruguay con un régimen de tortura sin ningún tipo de derecho, a tal punto que hace más de 70 días que no ve a su familia. Además, agregó que la tortura genera odio y malas decisiones, y manifestó que estaba pensando en atentar contra la integridad física de cualquier persona de la unidad en la que se encontraba recluido. Fernández Albín dijo sentir odio contra las autoridades y amenazó explícitamente a Juanche, señalando que va a quedar en la historia y no por algo positivo, y agregó que está pronto para morir, matar y destruir. En un comunicado, el Ministerio del Interior informó que en la vía administrativa el hecho motivó la imposición de una sanción gravísima, para cuyo cumplimiento fue trasladado a un sector de alta contención y vigilancia. Internacionales. Estados Unidos sigue atacando Irán. Las tensiones entre Irán y Estados Unidos siguen creciendo después de que los bombardeos de la semana pasada y las declaraciones de líderes de ambos países dejaran claro que la tregua terminó. Entrada de la noche de ayer, el Comando Central de Estados Unidos informó que estaba llevando adelante una nueva ronda de ataques sobre territorio iraní, particularmente en localidades situadas sobre el estrecho de Hormuz, que sigue siendo el punto central del conflicto. Más temprano, Irán había lanzado misiles y drones contra objetivos estadounidenses en Jordania, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Omán y Qatar, en respuesta a ataques generalizados de las fuerzas de Washington. Este nuevo intercambio de fuego se produce horas después de que diplomáticos de la región concluyeran sin éxito las negociaciones destinadas a resolver la crisis en el entorno al estrecho. Venezuela rechazó propuesta de reconstrucción que le hizo Colombia. La semana pasada, durante una visita a la ciudad de Cúcuta, situada en la frontera con Venezuela, el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, propuso que la reconstrucción de Venezuela luego del territorio tiene que hacerla Colombia. Según informó el portal colombiano La Silla Vacía, el ultraderechista de la Espriella ordenó a quien designó como ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, revisar el estado del cuerpo de ingenieros militares para hacer el trabajo, y encargó iniciar gestiones con el gobierno de Estados Unidos y el gobierno interino de Venezuela, ofreciendo una estrategia clara para reconstruir el país vecino. Sin embargo, la respuesta desde Caracas no demoró en llegar. El canciller Iván Gil expresó que su gobierno observa con extrañeza que de la Espriella pretenda atribuirse amplias competencias en unas labores que sostiene corresponden exclusivamente al Estado venezolano. El comunicado agrega que Venezuela agradece las expresiones de solidaridad y que, de ser necesario, establecerá alianzas con empresas públicas y privadas internacionales, pero deja muy claro que a la fecha no está prevista articulación alguna con el gobierno electo de Colombia. Hasta aquí la actualización informativa de Segunda Mañana. Por más información, queden sintonizando esta misma programación, que va a tener su informativo de cierre, que va a tener un par en el mundo y que justamente tiene distintas actualizaciones durante toda la jornada, y también, por supuesto, en la web de la diaria o en la diaria papel, porque lo viejo sigue funcionando. Vamos a hacer una tanda porque ya está Claudio Martínez, artista multifacético, cantante, compositor, percusionista y más. Y muchísimo más. En minutos, aquí con nosotros.
Chacra La Martina, donde todo lo bueno sucede. Eventos, celebraciones sociales, empresariales, restaurante y salón de té. Además, hospedaje con ricos desayunos de campo a 20 minutos del centro. La Martina, al oeste de la ciudad. Seguinos en redes. ¿Cómo es estudiar en la UCU? Es estar en movimiento, sintiendo cómo ideas, personas y lugares se transforman. Es conectar con otros para potenciar tus ideas y generar impacto en lo que nos rodea. Es ser parte de la propuesta universitaria más innovadora y actualizada del país, que te impulsa a desarrollar tus talentos. Universidad Católica del Uruguay, el futuro que está en vos y en nosotros. Hola, ¿estás escuchando Diversidad de Opiniones? ¿Estás bien? Estás en la Diaria Radio 97.9. Campaña de bien público en el marco del artículo 50 de la Ley 20.383. Tener hijos e hijas que van a clase es como ir a clase de nuevo. Nos levantamos temprano, desayunamos a las apuradas para no llegar tarde. Corremos el bondi, con frío, con lluvia, con sueño. Hacemos los deberes de noche. Estudiamos para los escritos. Preparamos la maqueta. Marchamos en matemática, pero salvamos geografía. Actuamos de prócer, de china, de árbol. Estamos el primer día y en el último también. Cada día de clase aprenden, comparten, crecen y sueñan. Tu esfuerzo vale la pena para que digan presente. No faltar a clase hoy es una oportunidad para mañana. Es un mensaje de Presidencia de la República, ANEP, UNICEF, Ministerio de Educación y Cultura y Ceibal. Que no te dé lo mismo a quién llamar cuando te quedas sin gas. En Megal trabajamos incansablemente para innovar en productos y procesos que hagan nuestros envases más seguros y confiables. Acordate de Megal cuando necesites recargar tu garrafa, ya sea la clásica de 13 kilos o la garrafa liviana que solo Megal te ofrece. Llámanos al 19220 o ingresá a megal.com.uy. Megal, innovamos con energía. El último adiós fue tan diferente a los demás. Guardo respeto y admiración por esa mujer. Por esa mujer, yeah. Una perla brillante entre opacas joyas falsas que no hizo más que darse a conocer. Tal cual es, con defectos y virtudes, pero bella al fin, pero bella al fin. 26 minutos pasan del mediodía y estamos escuchando el último adiós de Claudio Martínez, que justo está acá. ¿Cómo andás, Claudio? Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer recibirte. Y nada, tremenda oportunidad de pasar a visitarte, tener una vista hermosa como la que tienen acá y bueno, y charlar un poquito. Bienvenido a Segunda Mañana. ¿Qué sentís cuando escuchás tu música? Ahora, por ejemplo, que sonaba el último adiós. Bueno, siempre me lleva al proceso de creación del tema en particular y del disco, ¿no? Que la verdad que fue un proceso bastante largo, disfrutable, pero largo. Con un final lindo, porque bueno, la verdad que quedé muy contento con lo que se logró al final. Un disco aparte, Tiempo de Andar estamos hablando, que si bien transita varios géneros, tiene otro condicionante, que es la participación de muchísimos artistas. Sí, la verdad que la forma en que se fue creando fue bastante particular. Yo ni siquiera me lo había planteado así al principio, pero bueno, todo pasó en un terreno y un momento muy particular. ¿Particular de tu vida? Bueno, particular de mi vida por tomar la decisión de estar al frente de mi disco personal, mi primer disco donde yo iba a ser el responsable de ver por dónde caminar y tomar las decisiones más importantes del disco. Y también porque se empezó a gestar en el medio de la pandemia. Con todo lo que eso implicó para la humanidad,
y yendo un poquito más a lo nuestro para los artistas, ¿no? Donde nos tocó transitar un momento para el cual no estábamos preparados, al igual que la mayoría de los seres humanos, y eso, bueno, nos hizo pasar por momentos bastante difíciles, y donde la música, en mi caso y en el caso de muchos, por lo que ha pasado, fue realmente un sostén enorme, ¿no? Y bueno, ahí se gestó esto, que uno de los principales motivadores de que se diera fue el Chole Gianotti, que me dice, Claudio, vos tenés que tener tu disco. Yo le digo, sí, bueno, pero es algo que, bueno, si bien yo lo tenía ahí, no lo había como bajado como un plan realizable ya y no sé qué. Le digo, bueno, sí, pero tenemos que arrancar. Le digo, ¿ahora? Sí, vamos a sacar un tema y vamos a hacer un video. Y parecía que como que no era el momento propicio, pero me gustó el desafío y la aventura, y ese fue el puntapié inicial de lo que terminó siendo después este disco con 10 temas. Me imagino también, Claudio, que en pandemia, bueno, creo que todas las personas nos replanteamos un montón de cosas, ¿no? De la vida que estábamos viviendo, de cuáles eran las cosas que realmente queríamos hacer que todavía no hicimos. Vino un poco por ahí el empuje, tal vez, aparte del Chole insistiendo con su energía. Sí, bueno, hay mucho de eso. El tema que le da nombre al disco, Es Tiempo de Andar. Ese es un tema que yo empecé a escribir mucho tiempo antes. Escribí una parte y la dejé ahí, o sea, sabía que no lo había terminado. Y lo terminé en la pandemia mismo, ¿no? O sea, porque entendía que ese tema era como el puntapié inicial. La frase esa dice un montón de cosas, ¿no? Tiempo de Andar. Y en ese momento lo que terminé de escribir creo que fue la segunda parte que termina haciendo alusión un montón al momento que estábamos viviendo, ¿no? Vive la vida sin miedo, tus sueños son tu verdad. Entonces, esa cosa que en realidad es eso también, ¿no? O sea, darle vida a los sueños. ¿Y qué pasa si los sueños esos mañana yo no estás más? No estás más o no podés o no sé qué. Eso la verdad que nos puso en un momento bastante difícil. Y yo lo quise plasmar en ese tema y a lo largo del disco, ¿no? Pero en ese tema particularmente hace alusión a eso, ¿no? A ese momento bastante complicado que terminó marcándonos a todos, ¿no? Vamos a seguir caminando con Tiempo de Andar, pero antes quiero preguntarte, Claudio, ¿cuándo arranca tu vínculo con la música? Porque siento que es como que desde siempre. Sí, yo siempre cuento que fue como... En el seno de mi familia siempre estuvo eso, ¿no? Siempre hubieron músicos, cantantes, y la música también formaba parte natural, ¿no? de los momentos más importantes de la vida familiar, ¿no? Y todo comenzó como siendo un juego, algo muy divertido, imitando, escuchando cosas, descubriendo cosas, aprendiendo, hasta que se empezó a transformar en algo mucho más serio. Y eso, la verdad que me generó un placer enorme y un gusto y un amor muy particular por la música, por detalles muy importantes. Primero porque me daba cuenta que no era repetitivo, porque veía que siempre me enfrentaba a desafíos distintos. La música me iba llevando por diferentes lugares. Y eso la verdad que es muy divertido, muy nutritivo. Y nada, y me llevó a viajar, me llevó a conocer un montón de gente, a conocer un montón de espacios, a generar un montón de emociones, a sentir a transitar un montón de emociones. Entonces es algo que, bueno, terminó transformándose en mi profesión. Contame, Claudio, ¿cómo fue cuando con 17 años Jorginho Goularte te invita a su banda? ¿Cómo fue ese momento para vos? La verdad que fue increíble. ¿En qué andabas? Bueno, ahí estaba dejando de jugar al fútbol en inferiores, ahí estaba en ese plano. ¿Dónde jugabas? Tuve un pasaje por Cerrito,
Y ahí, bueno, empezó como esa indecisión muchas veces también de saber qué quiero hacer, qué no, para qué estamos, para qué no. Y apareció eso ahí que nada, te decía, para mí era como un juego súper divertido descubrir ese mundo ahí que hasta el momento lo había visto por disco, por escuchar, sin saber de que no sé quién toca no sé quién. Y sin darme cuenta, estaba entrando creo que a uno de los momentos determinantes de mi vida, porque con el tiempo me di cuenta que estaba haciendo una escuela, estaba al lado de un montón de músicos tremendamente importantes para el género del candombe, pero también me estaban guiando por un camino que no tenía ni idea yo que luego iba a tomar el camino que tomé, ¿no? Y hoy, mirado a la distancia, la verdad que me siento una persona tremendamente privilegiada por formar parte de esa banda, de aprender mucho de ese momento. Hay un montón de músicos con los cuales sigo teniendo relación y doy las gracias por haber compartido y porque me hubieran recibido como me recibieron. Y formar parte, ¿no?, de la banda de ese músico que la verdad que es tremendamente inspirador. Y es una de las musas inspiradoras, ¿no?, para yo después seguir mi camino. Aparte eras un pibe, Claudio, Total. porque con 17 años eras el más chico de la banda. El más chico. Yo creo que hay una formación donde estaba Ever Piris, como cantante también, Ana Prada, no, yo era un niño, Paquita Mañosa, ¿quién más? Tato Morales, que ahora están en Holanda, Nelson Cedrés, Pepe Canedo. Nada, la verdad que tuve la oportunidad de tocar. Cuando miro para atrás, digo, yo pasé por ese lugar, con toda esa gente, y nada, tremendamente generosos, y nada, muy motivadores para lo que después fue siendo mi camino. También, Claudio, fuiste parte de comparsas emblemáticas y recientemente volviste a salir en carnaval con Integración. Sí. ¿Qué lugar ocupa el candombe en tu vida? Bueno, ocupa mucho lugar. Ahora justo se me pasó mi vida es un candombe, de alguna manera. Significa mucho y se ha ido transformando con el tiempo también en un compañero de vida muy, pero muy, muy importante, donde me ha enseñado un montón, me ha marcado un camino y me ha puesto una responsabilidad cada vez más importante. ¿La responsabilidad la sentís en expresar y en llevar el candombe a otros lugares o en qué sentido? Bueno, más que nada, eso es parte, sí, de llevarlo a otros lugares, pero más que nada de representarlo seriamente, tratar de hacerlo lo mejor posible y pensando que lo que yo hago en un momento pueda ser referencia de quienes vienen detrás, ¿no? O de quienes vienen detrás o quienes se encuentran por primera vez con el género. Entonces eso me parece que es tremendamente importante hacerlo bien. Hacerlo bien muchas veces es más difícil porque es más lento y porque uno se encuentra también con un montón de tabúes muchas veces, pero nada, no me arrepiento. Creo que es el camino y es una forma de pensarme a sí mismo que es tremendamente productiva y persigue ese fin, ¿no? De generar un buen trabajo que pueda ser tomado como referencia para quienes vienen atrás y para quien se encuentra por primera vez con el género. Hay muchas personas que se encuentran por primera vez en el género a través del concurso de carnaval. ¿Es algo que te gusta? ¿Sentís que el concurso oficial le da lugar a las sociedades de negros y lubolos? Bueno, el candombe, primero para arrancar por ese camino, el candombe es mucho más que carnaval. Y mi mirada sobre eso es mucho más amplia. Carnaval es un pedazo muy, muy importante también,
donde hay un concurso con un montón de condicionantes y no sé qué. Sería como una sola foto de un álbum. Sí, de un inmenso, ¿no? Que es muy interesante y todo, pero es mucho más que eso. Y nada, desde sus inicios hasta ahora ha venido sufriendo un montón de cambios y cosas que están muchas veces condicionadas por diferentes movimientos socioculturales que pasan en su organización y eso. Y bueno, siempre está esa mirada por ahí. Yo pasé 20 años sin participar de lo que fue el concurso del Teatro Verano, por ejemplo, ¿no? Pero en esos 20 años no fue que me desligué y no fui más. Estabas en la vuelta. Sí, iba a ver, pero bueno, no estaba con el tiempo de poner mi energía ahí. Estaba en otro lugar, pero sí que estuve viendo y disfrutando del crecimiento y el cambio que ha tenido la categoría. Que se ha hecho un concurso que se ha hecho cada vez más complicado, pero bueno, me gustaría como amante del candombe que por ahí en muchas cosas se cuidara un poco más la categoría y lo que produce y lo que genera. Creo que es tremendamente importante para la cultura de nuestro país. Cuidar todo el carnaval como tal, sí, pero la categoría también, ¿no? A veces hay como algunas cositas que podrían ser más cuidadas y generarían, creo que, una visión y una exposición mucho más linda, más fuerte, más importante, más identitaria, ¿no? O sea, ahí pasan cosas, por ejemplo, como uno de los puntos fuertes, es la única categoría que año a año tiene que componer música y letra inédita todos los años. La categoría es... las otras pueden usar el último tema de Fito Páez, el último de Daddy Yankee, cambiar letra, ¿no? Y eso te pone en otro lugar, o sea, la llegada mucho más fácil. La categoría esta es distinta, vos tenés que arrancar todos los años de cero. Y eso no es tan fácil. Creo que eso debería tener un premio diferente al resto, ¿no? Porque la verdad que... Sí, es otro laburo. Es otro laburo, totalmente. Un laburo que seguro lleva muchísimo. Y no partimos del mismo punto con las otras categorías, que no les resto mérito ni importancia, me gustan también un montón, pero bueno, ahí hay una diferencia que es verdaderamente importante y trascendente. Bueno, tengo el recuerdo de ir a algún ensayo de alguna comparsa y de que estén en pleno invierno generando música, sí. haciendo todo lo que tiene que ver con la música de ese espectáculo. Sí, se ha vuelto, con el paso del tiempo, se ha vuelto tremendamente competitivo. La vorágine esa de lo competitivo, en algún punto, yo pienso que le ha quitado frescura en algunos puntos. Que no sea malentendido, obviamente que es importante trabajar y todo eso, y las ganas de competir y de ganar hace que tengas que usar más tiempo y dedicarle, porque la verdad que hay gente que todos trabajan muy bien, hay un montón de gente haciendo cosas tremendamente buenas, importantes, entonces eso te exige y te lleva a eso, ¿no? A que arranquen los ensayos, las temporadas de ensayos sean cada vez más largas. Claudio, siguiendo por tu camino, a mí me tocó conocerte con La Candombera, una banda increíble. ¿Cómo fue también esa llegada y ese encuentro con Alejandro Luzardo? Que bueno, tienen como una sociedad hasta el día de hoy, porque siempre andan los dos medio en la vuelta. Sí. Nada, eso estuvo divino. Yo siempre cuento que cuando escuché la primera canción de la Candombera en la radio, o sea, me llamó tremendamente la atención ahí por el voltaje que tenía y la fuerza y la complejidad de sus arreglos. Y dije, qué bueno que está esto. ¿Quiénes son? ¿Dónde están? Bueno, estaban en Barcelona, ahí me llega la información. Después, recalco con que yo conocía a varios de los que estaban ahí. Y nada, y dije, qué bueno estaría en algún momento tocar con esta gente, conocerlos, a los que no conocía,
Y con el tiempo, bueno, eso se empezó a dar. Tuve la oportunidad de viajar a Europa, ir a verlos, y estuve a punto de tocar con ellos y justo se cayó la fecha. No. Y yo tuve que seguir el viaje. Pero nada, se pasó el tiempo porque nada, eso fue la forma también de acercarnos y conocernos. Yo en ese momento también estaba tocando con una banda llamada La Calenda Beat. Uf. Y ellos también habían escuchado... Tremenda banda, La Calenda. Sí, hermoso. Habían escuchado ese disco también, entonces había ahí como un gusto por el trabajo mío también. Y en Montevideo empezamos a tener esa afinidad también de encontrarnos, porque Al empezó a venir seguido, entonces nos juntábamos y hacíamos cosas, y bueno, y hablábamos mucho también, ¿no? Y con el paso del tiempo se fue formando ahí una sociedad, amistad musical, que nos llevó a hacer un montón de trabajos juntos, de pasar a formar parte de La Candombera, grabar discos, tocar viajes, cosas tremendamente nutritivo e importante, y que forma parte de uno de los proyectos que integro que me ha aportado mucho. Ahora tenés muchísimos escenarios arriba, Claudio. En breve vamos a hablar también de lo que fue la experiencia, la última, de participar en el disco de Drexler, por ejemplo, ni que hablar de Rueda de Candombe. Pero ¿te acordás la primera vez que te subiste a un escenario y que te impactó lo que se generaba ahí arriba, lo que se generaba en el público? ¿Se te viene algún recuerdo? Exacto. Yo, lo que sí tengo la sensación, por ejemplo, de saber exactamente cuándo me iba a tocar a mí ser convocado para ir a tocar a algún lugar. Eso de niño, ¿no? Que de repente mis tíos y cosas iban a tocar a un cumpleaños o a acompañar no sé a quién, y yo entendía que yo ya sabía y que quería... Y a mí, ¿cuándo va a llegar la cita para mí? ¿Cuándo va a sonar el teléfono ¿Cuándo va a decir, bueno, de casa? Claro, viene Sultán, tráelo, ¿no? Y eso recuerdo esa sensación, ese pensamiento dándome vuelta en la cabeza. ¿Tus tíos se dedicaban a la música? Sí. Y bueno, sus amigos y todo eso. Entonces, bueno, yo decía, ¿cuándo me van a llegar a mí? Hasta que después me tocó eso, ¿no? Empecé a estar dentro de esas personas posibles para empezar a tocar, o que te invitan a tocar. Vamos a tocar el cumpleaños. Digo, opa, bien. Se festejaba como un gol, me imagino, ¿no? Sí, para mí era tremendamente motivante y disfrutable. Y nada, después, de a poco, yo primero desarrollé lo que era tocar. Era fanático de tocar el tambor por sobre todas las cosas. Y el canto fue algo que, si bien estuvo ahí, lo empecé a desarrollar más tarde, ¿no? Como a sacarlo hacia afuera. Estaba ahí adentro, yo hacía mis cosas, no sé qué, pero estaba enfocado a eso. Primero, o sea, tomé ese desafío, y cuando arranqué por el lado del canto, nada, fue otra sensación, fue un cambio también, algo muy consciente, donde dije, yo quiero arrancar por acá. Entonces ahí como que dejé un poco el tambor de lado, no de no tocar, pero bueno, enfocado ahí. Dije, yo estudié esto, estoy estudiando esto, me estoy formando para esto, así que me voy a poner las pilas acá. Y nada, y estuvo buenísimo porque al final terminó abriéndose otra beta también, increíble, que nada, que me ayudó a formar parte de un montón de proyectos y ser invitado a grabar, a tocar. Y nada, y el desafío ese, ¿no? De estar ahí adelante, de ser vos el frontman, que es otra cosa, ¿no? Que el músico que está atrás y no sé qué. Y nada, tiene otros desafíos que están buenísimos, como los fui llevando poquito a poco. ¿Con quién te formaste en canto, Claudio? Yo estudié con Titi Perkovich, y después había un cantante cubano que estaba, no me sale el nombre ahora, había venido
Todavía está acá, si me ve me va a cogotar. Ahora lo buscamos igual. Sí, es Lady Peñalver. Ahí va. Salió. Vino a cantar, sí, con Afro Cuba y se quedó acá. Un cantante muy, pero muy bueno. Y tomé clase con ellos dos. Sí. Estuvo muy bueno. Vamos a seguir, Claudio, si tenés unos minutitos más, Sí, claro, hablando bueno. y repasando tu carrera. Hacemos una tanda y ya seguimos conversando con Claudio Martínez. Tu casa es el escenario donde se componen grandes momentos y podés comprar del BHU es música para tus oídos, porque es el préstamo para hogares nuevos y usados que te otorga hasta el 95% de la propiedad que elijas con tasas desde el 3,75%. Informate al 1911 o en bhu.com.uy. BHU, tu sueño, tu banco. Tu sueño, tu banco. Suma Camerata en vivo en La Trastienda, presentando su primer álbum, Suma Camerata. Por entradas agotadas, nueva función. Domingo, 2 de agosto, 21 horas. Suma Camerata en vivo en La Trastienda. Localidades limitadas disponibles en Pass Line. Invita Bizarro. Hola, ¿estás pensando en el mundo? Estás bien. Estás en la Diaria Radio 97.9. Cuando pienso en lo importante de estar cerca, no pienso solo en la distancia. Pienso en sentir que si pasa algo, hay alguien ahí. Porque la salud no es algo en lo que pensás todos los días hasta que lo necesitas. Y ahí, la cercanía hace la diferencia. Saber que tenés un sanatorio cerca, que hay una policlínica cerca y que no estás solo. Yo elijo estar cerca. Y por eso elijo a la única mutualista con 5 sanatorios y 50 policlínicas. Si tu cédula termina en 7, afíliate vos también al Círculo durante todo julio. Llama ahora al 1870 o en circulocatólico.com.uy. En el Círculo, estamos con vos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. Llega el Mundial, nos volvemos todos locos. Todos los partidos, la mayor cobertura y más de 1000 horas en vivo. Mira todo el Mundial por T-Sports, en DirecTV y T-Go. Suscríbete ahora llamando al 0800-3555. Dormir. El subconsciente y los deseos se confunden. 10 minutos para las 13 horas, seguimos escuchando la música de Claudio Martínez, que evidentemente este disco, Claudio, transita por distintos géneros. Ahora suena una especie de reggae, y aparte te armaste un plantel increíble para componerlo. En el disco aparecen, por ejemplo, para nombrar algunos, ¿no? Al Hugo Fatoruso, Chole Gianotti, Sarita Sabá, que increíblemente está este miércoles en Segunda Mañana. Le invité a Sara, que me parece una de las cantantes más maravillosas que tiene este país. Es increíble. Ya le dejo un saludo acá. Dale. Ahora una divina. Le mando un gran abrazo, Sarita, este miércoles de tu parte. Y aparece ponerle un pibito ahí, Rubén Rada. Sí, muchachos que están pensando hace casi 87, 83 años. Tremendo. Tremendos músicos. Realmente, ¿cómo fue para vos laburar con Rubén Rada y qué consideras que significa él también para nuestra música popular? Bueno, creo que es un ícono ineludible de nuestra música nacional, ¿no? Y muy importante. Es una usina musical que nos ha dado mucho. Es una de las voces más ricas del mundo, del Río de la Plata, y una musa inspiradora para mí, en lo personal. Es un músico que admiro mucho y que
tuve la suerte de poder trabajar en varias oportunidades con él y siempre ha sido un placer y un aprendizaje constante y muy divertido, por sobre todas las cosas. Y ha sido muy generoso para conmigo también. Entonces, nada, tengo un respeto muy, muy particular por él. Nos quedan pocos minutos, pero no quiero dejar de preguntarte por este fenómeno que es la rueda de candombe. ¿Qué pasó ahí? O sea, sé que surge esta idea que básicamente emula un tanto las rodas do samba, Sí. pone al candombe en un lugar más horizontal, de combinar música popular y situaciones de la vida cotidiana. O sea, alguien puede pasar un lunes caminando por Ciudad Vieja y se Sí, encuentra sí, con sí. eso, pero arrancó de una manera y ahora es una cosa de locos, Claudio. ¿Qué consideras que pasó ahí? Bueno, hay cosas que increíblemente uno no tiene tanto control, no es tan manipulable. Cuando pasan esas cosas así, que generan tanto impacto, digo que no tenemos control porque si no cualquier cosa que vos haces, ¿no? Claro, Debería- decís, bueno, voy a Claro, generar que sea seguro. un Eso- espectáculo eso, que llene claro, gente. Claro, eso no es tan fácil, Nosotros, bueno, Rolo y Caleb, que fueron las cabecitas que fueron a Río y volvieron con esa idea maravillosa, convocaron al resto y arrancamos ese proyecto que como todos los proyectos que arrancamos nosotros, tiene las mayores expectativas y no sé qué, pero no sabés nunca qué va a pasar. Algunas cosas funcionan más, otras funcionan menos. Esta explotó así, creció como muy rápido, ¿viste? Rapidísimo. Y nada, Santa Catalina también fue un socio muy importante para que eso se sucediera ahí los lunes, que los lunes no pasaba nada. Era el día que nosotros teníamos más libres, por eso elegimos ese día, para que pudiéramos sostenerlo, ¿no? En el tiempo. Y de repente empezó a tener una aceptación tremenda, ¿viste? Sí, tuvieron que sacarlo del bar y ponerlo en la Claro. acera de enfrente porque no cabía la Y gente. de enfrente para el medio y del medio para la punta. Nada, fue increíble como ha venido creciendo, y lo que fue generando en la ciudad, ¿no? Se transformó creo que en la movida cultural más importante de los últimos 2 años, ¿no? Como impacto Sin duda alguna. sociocultural ha sido increíble. Y también, Claudio, me parecen los artistas mismos, ¿no? Me imagino que empezaron a levantar el teléfono y decirles, che, estoy para ir. La verdad que eso está buenísimo porque ha sido de las dos maneras. Nos han llamado, nosotros hemos llamado gente también porque entendimos que compartir ese espacio lo hace mucho más rico, ¿no? Y nos ayuda a entender y celebrar el tremendo género autóctono que tenemos, tremendamente valioso y que está tremendamente increíble que tengamos la capacidad de disfrutarlo con gente que viene de otro género, pero que también celebra y reconoce la riqueza que tiene nuestro folclore, que es el candombe. Entonces, eso está buenísimo. Un lunes ahí en Ciudad Vieja que de repente se subió a la rueda de candombe un tal Jorge Drexler y fue furor. Tan así que no sé si Jorge ahí ya estaba componiendo su último disco, el Taracá, que después vino la fusión, ¿no? O sea, en la composición de ese disco la rueda de candombe es un punto clave. Sí, creo que lo que pasó ahí, creo que a él le removió un montón. A ver, primero verla de lejos, ¿no? Él reposteó unos videos, no sé qué, y de ahí la chance de invitarlo a que viniera si se copaba y no sé qué, ¿no? El tipo dijo que sí, no sé qué, y eso generó que en él generara ahí todo un movimiento muy particular y terminar haciendo, primero, bueno, vieron unas invitaciones que estuvieron muy buenas para tocar en el estadio antes del último partido de Uruguay
de las eliminatorias para el Mundial, el cual estuvo buenísimo la forma en que se elaboró y se armó ese show específico para eso, junto con la Susi. Entonces ahí se generó una cosa que, como, acá va a pasar algo, hay como un terreno fértil a que sucedan cosas. Que esa misma fórmula la repitieron en el Cosquín, ¿no? En el Cosquín Rock. En el Cosquín, sí, pero ahí tocamos solos. Y la Susi también tocó. Hizo lo suyo, ahí va. Pero ahí con Drexler estuvo muy bueno el laburo que se hizo. Y ahí, posterior a eso, apareció la invitación a grabar unos temas. Pero nosotros sin saber específicamente qué rol iba a tener el candombe en ese disco, ¿no? Y después, bueno, terminó siendo lo que terminó siendo. Taracá que toma el candombe como un eje central en un momento muy particular de su vida y su cosa que se haya apoyado. Yo hasta el momento yo no había visto nunca un disco de Drexler que sea atravesado por el candombe así como, ¿no? Y para nosotros creo que debe ser el músico internacionalizado más importante que tenemos, y que ese músico haya entendido que el candombe podía ser una llave, si bien había tenido, ¿no? O sea, contacto con el candombe en varias oportunidades, pero nunca con ese papel casi principal, ¿no? Así que nada, me parece que algo muy lindo. Se generó una amistad y ahí una cosa de cómplices pero muy buena, y bueno, también terminó llevando también a tocar hace nada más que un mes y poquito en el Antel Arena. Así que nada, ahí con Ra como invitado también, con Pitufo también. Así que nada, es todo muy bueno lo que ha venido sucediendo con ese trabajo. Qué lindo tu camino, Claudio. La verdad es que viene preciosa la cosa, ¿no? La verdad, muy contento por eso que te decía, ¿no? Que eso que me llama de la música y que me tiene muy, muy atrapado es que siempre aparecen desafíos nuevos, ¿no? Y eso está buenísimo. Un placer recibirte en Segunda Mañana, ya nos tenemos que ir, se viene La Colmena, no sin antes invitarles a quienes estén del otro lado a que te vayan a ver junto a Alejandro Luzardo y Lucila Rada. Este 17 de julio, acá estamos viendo el afiche a las 8:30 en el Molino de Pérez, Latinoamérica en Canciones. Bueno, ahí vamos a estar el viernes con estos dos compañerazos, con un show que se llama Latinoamérica en Canciones, que trata específicamente de eso, de homenajear a la canción latinoamericana en un formato a trío. Así que están todos invitados. Hay un teléfono por el cual es gratis, entrada gratis, que es tremendamente importante eso, en un lugar hermoso como el Molino de Pérez. Hay un número que va a aparecer por ahí, por el afiche, o pueden entrar a las redes y buscarlo. ¿Cuáles son las redes, Claudio, así ya las repasamos? Y pueden ir a las redes de Lucila o de Claudio o del Molino de Pérez. Perfecto. Y van a encontrar ahí ese número de teléfono para reservar y ir a disfrutar de un show tremendamente exquisito que no se pueden perder. Un éxito. Claudio, muchas gracias por tu tiempo y por haber venido hoy aquí a Segunda Mañana. No, gracias a ti y a las órdenes como siempre. Muchas gracias. Gracias a ustedes también por estar del otro lado y nos reencontramos mañana, porque ya saben que si hay mañana, siempre hay segunda. No ser lo que quiera. Pasar barreras inimaginables cuando